Oye, bebé, Dime, bebé. ¿tú cómo te imaginas que sería una película narrada desde la perspectiva de una cortina de baño? Ok, bebé. No, ¿Qué vería? ¿Cuáles serían sus loco, güey. miedos, sus temores, sus me inseguridades? encanta. No esperaba la pregunta, güey. Me tomas en curva, cabrón. Pues supongo que sería una película muy fetichista, güey. Sí. Muy observadora, ¿no? Ok. Como de, imagínate todas las personas que se han metido a bañar a ese baño. Oye, y lo que sí, no habrá visto. lo que ve. Lo que ve y lo que Ajá, no verá. claro. Pero bueno, también depende. Hay de cortinas a cortinas, güey. Sí, pues por ejemplo. Porque hay cortinas muy aburridas, supongo. ¿Como cuáles? Pues casas muy aburridas, güey. O sea, Hay gente aburrida, hay gente entonces. aburrida. Hay Ajá. baños aburridos. Hay baños supongo. aburridos, O sea, supongo. si lo dices de mi cortina de baño, tal vez sea una película un poco aburrida, güey. Nadie se baña en ese baño, güey. Solo yo, güey. Entonces no creo que tenga mucho que contar. Es ¿Tú qué cierto, piensas, tienes güey? razón, tienes razón. Creo que sería un buen experimento justo para explorarla cuando tienes una perspectiva limitada, Ok. ¿no? Ya. O sea, porque de alguna manera nosotras, pues, somos capaces de girar, Claro. subir, bajar, ver todo, ¿no? Sí. Y desde la perspectiva de una cortina de baño, ¿qué es lo que puedes ver? O sea, ves el lado de la regadera Y el otro y a lado. menos de que tengas como ese tipo de vista, el otro lado, ¿no? Claro, Entonces, como claro. de, ¿qué más podrías ver? Completamente. ¿Y por qué nos preguntas esto? Bueno, bebé? yo lo quería preguntar porque hoy, el día Today, vamos a platicar de una de las películas más raras e interesantes del año, Totalmente, sí. de una persona que la dirige y un personaje en esta película tiene una película que está hecha desde la perspectiva de una cortina de baño, específicamente la de Psicosis. Ya te digo, no es cualquier cortina. Ajá, No es cualquier cortina. O sea, ¿no? si es la historia de la cortina del baño de Psicosis, yo creo que es Vio algo una interesante. buena, o sea, tal vez podría ser una buena película. Claro, Muy bien. vio algo interesante. Pero bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Somos Haxan. En este episodio, como dice Andrea, vamos a hablar sobre híjole, es que es un nombre bien largo, pero Ajá. adolescencia, sexo y muerte en el campamento Miasma. Exacto. O en inglés, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ujú. Muy bien, y antes de que avancemos, hay dos noticias importantes que hay que dar. Ok. La primera noticia es que este es el último episodio de la temporada, de nuestra segunda temporada. Un Qué aplauso. fuerte. Miren, mira, yo me acuerdo cuando nos despedimos de la primera temporada, que dijimos gracias porque ya es muy difícil, no sé qué, fue muy difícil, pero lo sostuvimos. Sí. Este era el nivel pro, güey, que no Sí. sé, no entiendo cómo lo hemos podido Yo tampoco. sostener, la neta. O sea, no nos esperábamos las oleadas que nos aventó el mar de la vida y que tuvimos que sortear, de verdad. Claro. Fue complicado, entonces sí quiero un reconocimiento para nosotras. Gracias. Un aplauso. Sí. Muy bien. Y un reconocimiento a la paciencia de todas las personas que nos ven, Totalmente. porque, híjole, No, ¡qué odiosas somos! Ay, sí, nah. Bueno, ustedes nos ponen ahí en comentarios si somos muy odiosas o no, pero, güey, yo sí también estoy de acuerdo contigo. Creo que sí merece un minuto de plática esto, porque Sobrevivimos. sí, porque la verdad es que desde el año pasado ha sido un periodo de nuestra vida, o sea, voy a hablar por Personal, las ajá, dos, sí. a nivel personal, muy, muy, muy duro, güey, muy duro. Y al menos yo, en mi caso, güey, Haxan me ha sostenido un poco, ¿no? Y obviamente, cuando digo que Haxan me ha sostenido, no solamente eres tú, ¿no? Y el espacio y todo lo que hemos tratado de construir al respecto, sino también todas las personas que nos ven y que comentan y que comparten el video y que sobre todo, ¿saben qué? Que cuando leemos o cuando yo leo que algo de lo que decimos aquí les movió, se quedó o les hizo pensar algo, genuinamente, en verdad, nunca sabemos qué es lo que podemos provocar con esas cosas. Y en mi caso, me han ayudado muchísimo a pasar por una etapa que la verdad es que me ha costado mucho, mucho trabajo, y este espacio
todo el tiempo me recuerda que hay cosas que vale la pena hacer y que el tiempo y el esfuerzo en verdad luego tienen cosas muy, muy, muy hermosas, ¿no? Retorna de forma muy hermosa. Sí, inesperadas también, ¿no? Sí. Inesperadas, yo sé que parece, no sé qué parezca, ¿no? Pero la verdad es que gracias a las personas que son Patreons y a todas las personas que nos escuchan, aunque no sean Patreons, la verdad es que sí han sido un soporte. Sí. O sea, me atrevo a decir que han sido un soporte y como esta de... Me está llevando la chingada, pero no puedo fallar. Claro. O lo menos que pueda fallar, ¿no? Sí. También. Pero bueno, queríamos hacer ese agradecimiento muchas especial, de verdad. Totalmente. Gracias por la paciencia. Y bueno, pues nos vamos a tomar el descanso que habíamos acordado y volvemos el 1 de octubre con nuevo episodio y pues esperemos que nuevas ningún problema cosas. Personal. Sí, güey. O sea, para octubre tú y yo ya tenemos que estar perfectas, güey. O sea, un mes. Una vida perfecta, güey, en un mes. Pero arreglar es el reto Hacksan. Es el verdadero reto Hacksan. El reto Hacksan es resolver nuestros pedos de aquí a octubre. ¿Qué opinas? ¿Lo ves lograble? Ay, espérate. Ahí vamos. Sí, pero qué fuerte y qué bonito, ¿no? Sí. Y bueno, antes de seguir avanzando, quiero darle agradecimientos especiales a las personas que son Patreons, iniciando por la familia Marzán, ¿no? Marzán Álvarez. A Gabriel Alemán, Radamenentil, Fernanda Grod, Den López, Felipe Zúñiga, Carlos Gallardo, Rafael Cornelio, Yasmín Mejía, Nicole Salazar, Yasmín Vandala, Pau Cuadros, Cristian Cervantes, Daniela Quinn, Arturo Flores, Malinali Ramírez, Emiliano García, Nay Martínez, Alejandro Villalobos, Axel, Diana Valo, Sinfulstatic, Fátima Vázquez y Toria Eteron. Muchísimas gracias. Y una felicitación especial a Felipe Zúñiga. Muchas felicidades. Es su cumpleaños a finales de mes. Entonces, muchas felicidades. Bravo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y de verdad también aparte de que sostiene mucho el grupo de Patreons y a nosotras, Cañón. También hace una labor muy, muy, muy loable, de verdad. Y le mandamos un abrazo especial. Totalmente. Muy bien. Muy bien. Y bueno, ¿tenías otro? Tenía otro. ¿Otro aviso? Nada más contarles rápidamente que nos fue súper bien en nuestra plática del macabro el martes 18. Fue muy bonito, fue sala llena. Sí. Me encantó ver sala llena, la verdad. Muchas gracias a todas las personas que están interesadas en seguir escuchando después de cada episodio qué más tenemos que decir. Totalmente. Fue un espacio, la verdad es que creo que no es menor cosa que nos inviten a... Pues probablemente el festival de terror más importante a nivel de Latinoamérica, ni siquiera creo que es solo de México, probablemente de los más importantes. Entonces ahí estuvimos un rato charlando acerca de, pues básicamente cómo le hacíamos para poder hablar sobre terror todo el tiempo, ¿no? O sea, qué temas nos gustan, cómo llegamos a ciertas películas, qué nos apasiona, cuáles son las dificultades de crear contenido. Entonces la verdad es que creo que fue una plática que se volvió muy interesante, muy buena, muy divertida, ¿no? Sobre todo eso. Me sentí, fíjate que al principio yo estaba como tensa, güey. ¿Sí? Porque aparte te digo que estaba teniendo un día rarísimo, vamos a decirlo, raro. Y ya estando ahí, güey, como que después de los primeros 10 minutos me sentí tan en confianza, como tan apapachada, tan cálido, tan amable las personas, güey, tan lindas las preguntas. En verdad fue muy hermoso. Gracias también a todas las personas que pudieron estar ahí de forma presencial, porque lo decíamos ahí mero, moverte en esta ciudad, güey, para ir a un evento presencial, para escuchar a personas hablar, la verdad es que qué honor. Yo a veces todavía no me la creo. Sí, o sea, es un honor, sí es cierto. Es un gran halago. Sí, es un gran halago. Te voy a ser muy honesta que yo estaba de que yo no sé quién se supone que va a venir y de repente se llenó toda la sala. Entonces, solo es muy conmovedor, güey. Entonces, muchas gracias. Sí. Sí, la neta sí. Yo, por ejemplo, yo soy la más anti-traslados que existe. Digo, me cuesta muchísimo trabajo salir a mí de mi casa, porque además sé que mínimo necesito perder 45 minutos de mi vida en traslado, ¿no? Entonces, para allá también yo decía, ay, güey, pues es una hora. Y el hecho de que haya tanta gente que esté dispuesta a hacer lo que a mí, por ejemplo, me cuesta tanto y que entiendo que es un sacrificio, digo, no mames. Sí. Les amo de verdad. Sí, es un halago. Pero bueno, gracias. Y pues hay que empezar. Yo no quiero perder el tiempo. Total, porque hay cosas que hablar. Hay muchas cosas que decir. Totalmente. Esta primera parte va a ser sin spoilers, entonces yo creo que podemos como ir dando
rápido, ¿de qué trata la película? Hablar de de Jane Show. ¿Te acuerdas que de igual nos costó un huevo Ya en el... sé, güey, ya sé. Es que, a ver, contexto. Jane Schomburg, según yo, ella sí, o sea, sí se dice ella. O sea, ella se refiere a ella como ella. Sí, o sea, que bueno. sus pronombres son ella. Me parece que sí. Es si que no les creo, pido un... es que hubo un proceso de transición y Ujú. según yo, mientras había esa transición, ¿Era persona no ajá, binaria? Ajá, Ujú. según yo. Sí, bueno, igual yo he visto que en ocasiones se refieren con esos pronombres, entonces de entrada pido una disculpa si a veces me sale el ella, espero que sea la manera en la que se nombra, pero bueno, Jane Schomburg es una Brun. directora que dirigió, perdón por la obviedad, Ajá. pero bueno, que hizo de TV Glow, que es una película que salió hace 3 años, creo, Sí. ¿2023? No, ¿O 2024? no sé. Ahorita lo te busco, digo. sí. Aquí lo tengo, No puedo aquí creerlo, yo o sea. lo tengo. Es de 2024. De hecho, yo quería hacerlo un poco más adelante, pero les invitamos a ver nuestro episodio de ISO de TV Glow, que además le tenemos un cariño sumamente Sí. especial a ese episodio porque es el que nos motivó a empezar Hacksan después de muchísimas pláticas. Cabrón, ¿no? cabrón. Entonces lo pueden encontrar en nuestro canal, está Sí, hasta está abajo. ahí. Y la ¿Es el verdad es segundo que... o el primero? Ya no me Sí, acuerdo. El segundo. ¿El segundo? Porque el primero es la sustancia. Ah, cool. Ajá. Y la verdad es que, pues sí, le tenemos mucho, mucho cariño a ese episodio, pero lo gracioso y por lo que quería sacarlo es porque en ese episodio todo el maldito tiempo nos la pasamos diciendo como Jane Schomburg. No sé Nombro. cómo. No, sí. Sí, terrible. Entonces pensé que en esta ocasión, güey, Yo también ya lo confié. íbamos También a confié. poder decir mejor. Pero al parecer no va a pasar, güey. A ver, Bueno, a ver. Jane es una persona sumamente interesante. Jane Schomburg, sin duda, es alguien que es una voz actual, ¿no? Increíblemente rara. Y por rara no estoy diciendo algo peyorativo, Sí. estoy diciendo peculiar, particular, creativa, como única, muy, muy, muy en su rollo, muy en sus temas. Entonces, pues la verdad es que se imaginarán que Campamento Miasma, que es esta última película, si algunas personas pudieron ver a ISO de TV Glow, pues se darán un poco como la idea. Del tipo de cine que puede llegar a ser. Exactamente. Ajá, ¿no? Exactamente. En donde visualmente vemos metáforas representadas, ¿no? En donde las líneas de tiempo a veces se rompen un poco, pero no necesariamente para aportar una narrativa, sino más bien como un sentimiento. Claro. Donde Sí. también hay mucho juego meta. A ella le interesa mucho Totalmente. la metaficción, la autorreferencialidad, las referencias también a como productos o arte que la haya tocado mucho a ella. Tiene un tono sumamente como onírico. Por momentos es muy, muy, muy como abierto a interpretación lo que está diciendo. Entonces, un poco este es pues sí, como el estilo y como Sí. el tono que a Jane le interesa, ¿no? Ujú. Investigar y explorar dentro de su filmografía. Sí, y tiene otras películas. Hay una que se llamaba, aquí lo tenía anotado, pero ya se me olvidó, no lo encuentro. Pero bueno, tiene otra película, A Self-Inducted, ¿cómo se llama? Self-Inducted. Imagination, ajá, que es una locura y que al parecer es muy difícil ahorita de encontrar. Porque, Ya la vi. ¿Ya la viste? Sí. Ay, güey, compártela. La encontré esta semana, en realidad la volvieron a subir a YouTube. Ah, exacto. Entonces huevo. está ahí disponible en YouTube. No la pude Porque estaba y la quitaron. Sí. No la pude terminar, pero sí quería voy a comentar 2 segundos sobre ella porque me parece muy interesante y es un poco como, a mí se me hace cabrón como muestra de cuando quieres hacer algo, como si lo puedes hacer, Ajá, ya sabes, ajá, o sea, ajá. como son las, o sea, como las ganas que ella tenía de hacer algo. Y es que en realidad es un documental que lo que hizo Jane fue tomar fragmentos de videos que existían en YouTube, exactamente, que hablaran sobre Slenderman. Entonces, es este creepypasta de YouTube que se volvió muy famoso, tiene como 15, 20 años, ¿no? Que explotó en YouTube y todo el mundo hablaba de Slenderman, hasta que incluso hubo este caso muy famoso en donde 2 adolescentes en Estados Unidos
acuchillaron a una amiga porque parecía que Slenderman... Dos chicas. Ajá, que Slenderman les había sacrificaron a dicho. la niña. Exactamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, obviamente, si Slenderman ya era un fenómeno de internet, ahí se volvió como, salió de internet para volverse un fenómeno como popular, pues mucho más reconocido, ¿no? Entonces, lo que hace lo que hace Shane Baum, lo que hace Jane, güey, es agarrar estos fragmentos de YouTube y crear un documental en donde va narrando cómo se crea un mito en internet. Y se me hace muy cool porque en realidad de ella lo que vemos es texto y su voz. Entonces la vamos escuchando como narrando y como contando una historia y cómo ella va pegando estos fragmentos. O sea, en realidad la labor de edición es la que se nota que estuvo muy cabrona, ya sabes. Porque agarrar solo fragmentos de YouTube y poder sacar un documental que, si no mal recuerdo, dura 1 hora y something. Está largo para Sí, ser, ajá. por ahí, por 1 hora. O sea, yo pensé que iba a ser una cosa de 20 minutos, 30 minutos. No, la verdad es que es algo que vale mucho la pena ver y que te das cuenta ahí de algunas cosas ya de inicio con Jane, que es como esta pasión que le despierta, como los mitos creados en el media, ya sabes, así de que lo creado en la televisión, lo creado en el internet, cómo la comunidad lo va alimentando, cómo ese mito va cobrando realidad a través de los fragmentos y de las historias que le va poniendo la persona. Entonces, un poco la tesis del documental, güey, es cómo Slenderman en realidad cobró vida por cómo cada una de las personas fue abonando a parte de la historia para tejer la historia de Slenderman, porque Slenderman no era nada, no existía ya como... No, o sea, no era un cuento de los hermanos Grimm, es a lo que voy, ¿no? Sino que son de estas leyendas surgidas en la época del internet. Bueno, la verdad es que entonces dices que en YouTube lo podemos ver. Bueno, les voy a poner el texto ahí para que lo puedan buscar entonces, ¿no? Y le dan YouTube eso y buscar y listo para que la podamos ver. Y de hecho, yo así vi la de We Are All Going to the World Fair. Esa yo no la he visto. Literal en Google le puse el nombre más ver online y me apareció en la plataforma rusa de la que luego hablamos. Así la primerita, está subtitulada, está perfecto, está muy bien, ¿no? No la acabé tampoco, güey. Ajá, justo no la acabé, pero sí me estaba pareciendo muy interesante como este sueño ácido que trae la morra, en donde hace cuenta que todo está narrado desde la perspectiva de una chica que está blogueando, ¿no? Pero no es como una influencer ni nada así, sino que se está documentando, ¿no? A sí misma. Y entonces empieza este reto viral, que se supone que es viral en internet, en los submundos del internet, que es así se llama, como todos vamos a ir a la Feria del Mundo, ¿no? Entonces se graba y tú lo que ves es esta chica viendo el video y como el cambio de luces, etcétera. Y ya, entonces acaba el video, detiene y empieza a contar así de que, bueno, ya vi este video, ya estoy en el reto. Si empiezo a notar cambios físicos, se los voy a hacer, o cualquier tipo de cambios, se los voy a empezar a contar, ¿no? Y justo de eso trata la peli, de ese registro, ¿no? Entonces se me hace sumamente interesante porque... Yo creo que si tomamos en cuenta estos dos, digo, ese de Slenderman no lo he visto, ¿no? Pero partiendo del punto de We Are All Going to the World Fair, I Saw the TV Glow, y esta nueva de Campamento Melasma, de Campamento Melasma, es que tienen unos temas muy interesantes que Jane empieza a plantear desde el inicio de lo que le interesa hablar, que es la identidad, ¿no? Por ejemplo, en We Are Going to the World's Fair habla más como de la dismorfia corporal y de cómo no estás entendiendo tu cuerpo. Que esto no nada más siento que se puede transpolar, no sé cómo se dice. ¿Sí se dice así? Sí. Transpolar. Transpotting. Bueno, por favor, corrígeme, ¿no? Pero bueno, no nada más es eso en cuanto a personas trans, ¿no? O personas queer, o no nada más es eso, sino que yo me acuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, cómo me sentía completamente fuera de mi cuerpo y fuera del lugar, y que sentía que una parte de mí no estaba siendo congruente con quién era ya mentalmente, ¿no? Y era muy difícil
esta transición del crecimiento biológico de la adolescencia, a mí me costó muchísimo trabajo. Creo que apenas podría decir que ya superé esa etapa y ya me siento un poco más equilibrada en cuanto a cuerpo y cabeza, pero era muy difícil, ¿no? Entonces creo que esa parte la trae, ¿no? Muy, muy marcada, la de la dismorfia corporal. Y luego en I Saw the TV Glow... Sí. Te amamos, I Saw the TV Glow. La super amamos. Pero en I Saw the TV Glow empieza con esta parte de la aceptación, la identificación y la aceptación de quién eres, ¿no? Y por eso este mismo mensaje de todavía hay tiempo, que es el que me encanta. Como el tagline de la película. Me fascina, me llena, digamos, ¿no? Esa parte en donde empiezas a aceptar tu verdadero yo. ¿No? A identificar y aceptar tu verdadero yo y quién eres y qué es lo que estás dispuesta a hacer como persona para alcanzarlo en la realidad, digamos. O lo que no estás dispuesta a hacer, ¿no? Ajá, claro. Porque sí me gustaría recordar que me parece interesante eso de TV Glow. Spoilearlo. Si no han visto eso de TV Glow. Claro, no quiere spoiler, pero bueno, el punto es que siento que eso de TV Glow vas, exacto, como, pero también con la exploración de qué pasa si no. ¿Qué pasa si no pasa, no? O sea, ¿qué pasa si no accedes a eso? Importante. Exacto. Y también, ¿no? Eso es lo que me gusta también de esa parte del cine, no necesariamente de su cine, pero es lo que me gusta de esa parte del cine, que cada quien puede y darle una lectura muy personal, ¿no? Y bueno, en Campamento Miasma viene la etapa de la aceptación, ¿no? Del apropiarte de tu propia identidad, ¿no? De apropiarte de tu cuerpo y de tu yo. Y de tu sexualidad, creo yo. Y de tu conexión con el deseo, ¿no? Y de tu sexualidad y todo. O sea, sí creo que es, no sé, viene como de una perspectiva que me parece que la necesitamos hoy en día. Ajá, me encanta. Perfecto. Entonces, bueno. Si quieres, contamos de qué va, para en esta parte sin spoilers, de qué va Campamento Miasma. Exacto. Sí. ¿Quieres? No, cuéntalo tú. Sí. Ok. Bueno, Campamento Miasma nos presenta que, por cierto, como dato curioso, Campamento Miasma ganó la Queer Palm en Cannes 2026. Eso se me hizo muy, muy hermoso. También se me hace muy irónico, pero eso lo hablaremos más adelante. Ajá, exacto. Entonces, con spoilers. Totalmente. Nos presenta a Chris, que es básicamente una directora de cine indie, que hizo una cinta sobre Psycho narrada desde la perspectiva de la cortina de baño, que la verdad es que Chris está muy, muy emocionada porque le dieron la secuela o le mandaron a hacer una secuela de una franquicia muy importante que existe de cine de terror que se llama Campamento Miasma. Entonces le dicen a ella que va a tener que hacer la continuación, que hay que un poco revivir la franquicia y que aparte les interesa tener, tal vez eso no se lo dicen de manera tan explícita, pero pues que está interesante tener una perspectiva un poco más woke y por eso están trayendo a una persona queer para hacer la película, porque Chris abiertamente es una mujer lesbiana. Creo que sí. Pues ella se identifica como queer más que como lesbiana, sí, creo que no dice lesbiana específicamente, pero bueno, tiene por ahí una relación, aparte es poliamorosa y en fin. Entonces, bueno, Chris está muy emocionada, viaja a el sitio en donde se ha rodado, o donde se rodó al menos la primera película de Campamento Miasma. Es importante decir que Campamento Miasma tiene mucho tiempo. Le dieron como la sexta, octava, no, ¿o cuál era? Creo que decía que eran como 17 películas. Una cosa así, 16, eran muchísimas. Sí, eran muchísimas. No me acuerdo exactamente cuándo. Viernes 13, haz de cuenta. Sí, pero el punto es que justo hace este juego que es una franquicia muy, muy larga y ya hicieron todo, ya saben, de que Campamento Miasma en el espacio, Campamento Miasma en el océano, todo. Entonces ella va a donde se rodó la primera de Campamento Miasma, que también un poco se da a entender que empezó la franquicia como en los 80, ¿no? Y es en una zona como en una especie de bosque en donde está nevando y en donde está ahí el campamento. Y ahí es donde ella va a buscar también a una mujer que se llama Billy. Billy es la actriz que le dio vida a la Final Girl, a la protagonista de la película número 1 de Campamento Miasma, es decir, de la original. La original. Chris está obsesionada con Billy, porque para Chris, cuando ella fue creciendo, Campamento Miasma se volvió una película icónica, ¿no? La marcó, le dejó una marca muy profunda en su infancia y adolescencia. Entonces, un poco la idea era buscar a Billy para decirle y para pedirle que, por favor, participara en esta nueva entrega de Campamento Miasma que estaba haciendo Chris,
porque eso iba un poco, era muy significativo y muy simbólico para ella. Nada más quiero agregar este dato curioso porque no quiero que Sí. se me vaya. Esta parte de vivir de una forma como recluida, porque ahí Sí. es donde vive Billy, ¿no? Sí. En el campamento, en donde en Sí, la sí, sí. locación, es un homenaje a Gloria Swanson de la película El Crepúsculo de los Dioses, que está dirigida por Billy Wilder de 1950, que es que ahí viene. Es la película favorita David Lynch Sí. es fan de esa película. Totalmente. Entonces, Jane, de alguna manera, quería pues recalcar y que hay en alguna entrevista habla de que quería justo tener una secuencia que hasta David Lynch envidiaría. Me ¿no? encanta. Y te juro que son de esas cosas que no diría si no fueran ciertas. Antes de yo saber todo esto, antes incluso de que en la película, porque en la película en algún momento Chris, o sea, del personaje, sale decirle a Billy como de, claro, es que estás recluida ahí como Norma Desmond. Norma Desmond es el personaje de Sunset Boulevard. Que para las personas que no hayan visto Sunset Boulevard, porque yo me la eché en la semana, Norma Desmond es una actriz, en esa película es una actriz retirada que fue muy famosa en la época del cine mudo, pero ya es grande y está en un trip como de que ella va a volver al estrellato. Entonces se relaciona con un vato que es un guionista y pues ahí se desencadena como su obsesión por volver a brillar y por volver a salir en pantalla grande y todo como las consecuencias que ha tenido a nivel como psicológico, el hecho de que ella no logre como soltar. Pero entonces es esto. Una vez más exacto, soltar. Exacto, pero como esta cuestión o esta imagen de la mujer madura, retirada, frustrada, aislada del mundo, eso es lo que pensaba Chris que Billy iba a hacer. Pero se encuentra con algo completamente diferente. Distinto, y eso también es sumamente Me como encanta. Rebelde del lado de la directora de Jane Shenbrough. Claro, porque Billy está protagonizada por Gillian Anderson, que es una mujer que tiene más de 60 años. Y recordemos, por favor, es importante cuando lo veamos y lo tengamos presente, que 60 años en Hollywood ya no vales nada, ¿no? Sí. O sea, eres un desperdicio de actriz, no eres guapa, no eres atractiva, no vale la pena conocerte, no vale la pena admirarte, no vale la pena que tengas placer, no vale la pena nada después de los 30 según ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, es más drástico a los 60. Entonces creo que es importante para la construcción de Billy. Claro, y no me voy a adelantar porque como bien dijiste, lo vamos a ver un poco más a profundidad en la parte sin spoilers. Pero te juro que antes de que hablara de Norma Desmond y eso, yo la primera vez, cuando fuimos a ver la película, dije, güey, qué lynchiano está este pedo. O sea, me recordó muchísimo a Lynch, me recordó específicamente a Mulholland Drive y después fue muy claro y fue muy obvio y ya después... Ella misma lo dijo. Exacto, ya después en las entrevistas dije, claro, o sea, no me lo estaba imaginando, pero te lo juro, güey, que mientras yo la estaba viendo, estaba sintiendo como, wow, esto fue lo que sentí cuando vi la primera vez Mulholland Drive, güey. Y es una película que en verdad me gusta mucho, güey, mucho, mucho. Para mí, es más, creo que en un capítulo... Las has hablado, sí, las mencionado muchas veces. Sí, en algún capítulo la mencioné, o en varios capítulos la he mencionado. Entonces, bueno, X. El punto es que llega con Billy y se da cuenta que Billy no es esta mujer abandonada, muerta por dentro, frustrada, completamente arrumbada, y ahí es cuando empiezan a tener como un vínculo que llevará a Chris a tener una exploración interna profunda y a conectar con partes de ella que no sabía que existían. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué carajos es Campamento Miasma? Esto se liga, o sea, la historia de Billy y de Chris se liga con básicamente la trama de Campamento Miasma, que es, les digo, la franquicia, que es acerca de un campamento en donde una infancia, un niño, que se dice que lo criaron como niño, niña, y que a veces había días de la semana que se vestía como niño, había días de la semana que se vestía como niña, pues sus compañeros del campamento lo terminan ahogando en el lago de ahí, y él se vuelve el villano de nuestro slasher, porque Campamento Miasma es un slasher. Me encanta, eso sí podemos hablarlo. Por supuesto, o sea, sí. Yo sé qué vas a decir. Adelante. Me encanta el maldito fucking nombre del villano de esta película, porque es Little Dead, que es muerte chiquita. Pequeña muerte. Pues muerte chiquita, porque, bueno, Le Petit Mort,
¿no? Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Sí, no sé. Mort, Yo, Mort. Ajá, yo no sé francés, pero Le Pero Petit bueno, Mort. y Ajá. entonces todo lo relacionado con Campamento Miasma tiene que ver justo con este deseo reprimido que tiene Le Petit Mort, ¿no? La muerte chiquita, ¿no? Claro. Que al final la hemos estado asociando, la muerte chiquita, al placer y al orgasmo. Claro, claro. En español creo que le pusieron justo en la película Pequeña Muerte, Sí. pero la traducción puede ser Yo me acuerdo que vi, que Muerte me chiquita. pareció genial porque dije, güey, qué bueno que lo dejaron así. Entonces sí, justo Little Death es el villano o el asesino de este slasher, en donde pues básicamente como película de terror muy muy conocida y como slasher muy clásico, pues lo que pasa es que llegan adolescentes al campamento y Little Death pues los va a desvivir a cada uno y pues va a quedar una Final Girl, que en este caso la Final Girl era la que estaba representada por Billy. Entonces, la historia y cómo se juega Campamento Miasma y qué simboliza Little Death y eso se va a juntar y se va a mezclar con la historia de Chris, que está tratando o que está descubriendo cosas de ella, junto con Billy. Exacto. Eso es más o menos de lo que va Campamento Miasma. Ahora, Bueno, la película de James sí, Schonberg. Ajá. Como yo quiero que hablemos lo más que podamos con spoilers, voy a acelerar esto y solamente una advertencia. Esta película no es un slasher. O sea, se vende como un slasher y como no quisiera que vayan con unas expectativas equivocadas, porque luego, aunque la película sea muy buena, cuando tenemos ciertas expectativas, siento que algo no nos completó, ¿no? Entonces, si ustedes todavía no ven la película, que además por favor apúrense porque hay súper poquitas salas, o sea, no creo que sobreviva más que este fin de semana, este segundo fin de semana. No es un slasher, no vas a ir a ver una historia de matadera sin sentido, vas a ir más bien a reírte, porque también tiene mucha ironía, mucha ironía, que a mí me encanta eso. Tiene mucha ironía, entonces vas a reírte más bien como de clichés de los slashers, pero no es una película boba pensada para que tú te estés carcajeando como un horror comedy tipo Dale versus... ¿Cómo se llamaba esta? Chip versus Evil Dead. Ajá, sí, exacto, ¿no? No es ese tipo de humor, vas a ver una metáfora que te va a hacer reír en un viaje de ácido, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas. Entonces, no vas a ver tampoco... Yo siento que tampoco va de ser una película de terror, aunque utiliza todos los elementos habidos y por haber por una película de terror. En realidad trata del descubrimiento y abrazo sexual que tiene Chris en esta experiencia, ¿no? Y también creo que podemos decir que la película le pasa exactamente lo mismo que en I Saw the TV Glow, que cuando salió I Saw the TV Glow se promocionaba como una película de terror y tampoco lo es en su sentido más clásico o normativo. I Saw the TV Glow no lo es. Si la vieron y se dieron cuenta que no lo es, un poco Campamento Miasma funciona de la misma manera. Entonces, si lo que están esperando es tensión, sustos, ese tipo de cosas, no la van a encontrar en esta película. Como dice Andrea, es una exploración muchísimo más sensorial y al mismo tiempo también más intelectual que hace la directora, que no es un slasher la película, pero sí es un estudio sobre el slasher. Por momentos parece eso, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es a la manera en la que Scream lo fue en su momento, es decir, no es una sátira en ese sentido de manera tan directa del slasher, porque pues para eso tenemos Scream, pero sin duda trata de desmembrar y de explorar aristas de los slashers que antes para mí no se habían explorado. Por ejemplo, la relación de los slashers con la sexualidad, con el deseo, al menos no se había explorado de esa manera en el cine. O sea, lo que voy es como se había explorado a nivel académico. Analítico. Exactamente. O sea, la academia, y tenemos muchos textos muy representativos en donde exploran desde perspectivas de género, desde perspectivas psicoanalíticas, desde muchas otras perspectivas, qué representaba el slasher, por qué el asesino, por qué objetos punzocortantes, por qué la hipersexualización del cuerpo, por qué los adolescentes mueren, por qué la Final Girl, por qué, ¿no? Todo eso se ha explorado, pero eso Jane lo lleva a la pantalla. Y eso es lo que van a ver, una especie de juego en donde, como dice Andrea, no es divertido por el hecho de ser bobo, ser chistoso, sino que es bastante irónico y eso es lo que de vez en cuando te saca una risita de que Ay, me encanta. hasta ahí.
Pero, pues eso es lo que pueden encontrar con Campamento Y Miasma. también creo que es importante, justo como ahorita les estábamos dando el contexto, creo que la película es muy autorreferencial, Sí. muy. Sí, y puede ser un tema, una cuerda floja caminar por ese camino, pero también creo que ayuda a disfrutar la película si tienes interés en escuchar lo que Jane tiene que decir. O lo que ella, o sea, si tú quieres escuchar su historia de vida, sus experiencias, o sea, no digo su historia de vida como en un sentido Solo cronológico, biográfico. ¿no? O Ujú. biográfico, sino en un sentido de esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento y por esto yo me he atormentado, discutido, llorado, Claro. enaltecido. Claro. O sea, todas estas cosas son las que me conforman a mí Sí. y por eso te lo estoy presentando. Claro. Y creo que se disfruta muchísimo más si tienes interés perspectiva. en escucharlo. Y aunado a esto, ya para si quieres pasar a la parte Sí. con spoilers, yo nada más quiero dejarles una cosa que vi en una entrevista que me pareció muy cool. Y es que en su momento, como dice Andrea, Jane Schoenbrand nunca ha ocultado que tiene un interés muy cabrón como en hablar sobre su proceso. Y como su proceso siendo una persona queer. Entonces, si en la anterior ISO de TV Glow veíamos la cuestión de la dismorfia y en ISO de TV Glow veíamos este paso, como decías, ¿no? De la aceptación y Jane Schoenbrand ya en su transición, en esta lo que vemos es cómo hacerte dueño y hacer carne tu deseo. Y había una cita que ella dijo, o sea, más bien hay una cita de una entrevista que yo saqué, que dice que hemos criticado mucho, o sea, Jane decía, hemos criticado mucho al Gen Z por no querer tener sexo. Y yo tampoco quería tener sexo. Yo muchos años de mi vida tampoco, o sea, casi tuve que llegar a los 30 y tantos para querer tener sexo, ¿ya sabes? Y es como me gustó porque en vez de ponerle como este juicio moral, ¿no? De estamos aterrados de la sexualidad y es más bien para ella es como, sí aterra, güey. Es difícil llegar a la conexión con tu deseo, con tu cuerpo, con tu sexualidad para poderlo desplegar y mucho más de formas que son genuinamente placenteras. Más en una sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Claro, entonces creo que me gusta y yo solo quería dejar esto para que vean más o menos también por dónde iba la exploración de Jane, para decir, ok, soy una persona queer que hizo una transición, pero en ese momento no es que ella fuera completamente dueña de mi cuerpo. Tuvo que haber todo otro proceso para que yo pudiera habitar esa carne, sentirme bien en ella, encontrar el placer ahí y en el otro, y viéndome desde el otro hacia mí y de mí hacia el otro. Entonces, esa es lo que trata para mí de tejer en Campamento Miasma. Pero con esto creo que podemos ir a la parte con spoilers. Creo que es lo más importante, ¿no? Por favor, si no han visto la película o no les interesan o si no han visto la película y quieren ver la película, pues vayan de una vez. De una vez, en serio. Sí. Y si no, pues quédense, ¿no? Vamos a empezar. Sí. Y bueno, la película comienza con estos dos chicos en el bosque besándose en un plano abierto completamente y Muerte Chiquita sale del lago de su sueño eterno y les corta la cabeza a uno y sale esta fuente maravillosa de sangre, güey, pero caricaturizada as fuck. Y me encanta porque además el Little Death está portando el logo del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión de la Radio. Jamás lo había pensado. Está sí, cagadísimo. Y bueno, después de esto, justamente pone el título de la película y entonces vemos a Chris que está conduciendo en la carretera porque se dirige a el lugar en donde vive Gillian Anderson, ¿no? Es campamento... Awash... No sé. No me acuerdo qué. No me acuerdo. Sí, no. Pero no se llama Campamento Miasma, sino que se llama de otra forma. Y Gillian Anderson, como Billy, compra ese terreno y ahí es donde se recluye, ¿no? Llega Billy a la casa. Llega Billy a este campamento, pero aparte hay una frase que empieza a sonar en toda la película, que es: si es demasiado real, puedes apagarlo, ¿no? Que es algo que vemos incluso cuando va entrando ella al campamento. Sí. Que justo ya siento que ya es desde ahí te empieza a sugerir lo meta que tiene intenciones de ser, ¿no? Y cómo va a mezclar lo que es la realidad en la película, que es Chris y Billy,
con la ficción, que es la historia de Lil Death, y cómo se van a ir mezclando Exactamente. realidad y ficción hasta que se vuelve algo, pues una mezcla ahí no separable, se vuelve una amalgama homogénea. La realidad con la ficción, que es, siento que un poco lo que le pasa a Jane Schoenbrun, ¿no? Como que lo que trata de ponernos sobre la mesa siempre es que la ficción no es ficción, que en realidad la ficción traspasa la ficción para siempre tener como consecuencias y aplicaciones en la realidad. Sí, que se van alimentando una a otra de forma infinita, ¿no? Sí. Un Ouroboros me lo imaginé, ficción y realidad, con un Ouroboros ahí. Que se van tragando uno al otro, güey. Sí. Totalmente. Y bueno, algo que me gusta es que desde el inicio, quiero hablar rapidísimo de esta parte. Desde el inicio empezamos a ver estas pequeñas ironías, ¿no? Y hay un momento en donde Chris, ya iba a decir Jane, es que Chris es totalmente un reflejo de Jane, ¿no? Sí. O sea, nada más le faltó ponerle Jane para ser más obvia, ¿no? Pero bueno, en una gasolinería, para comprar unas cosas, y entonces el dependiente empieza a platicar con ella y ella encuentra el VHS, no me acuerdo si es, no, el Blu-ray, claro, pues eso ya, el VHS estaría cabrón. Creo que el Blu-ray no sé de Campamento Miasma 6. Y entonces, muy emocionada, compra dulces y toda la fregadera y vaya que se los cobren, y el dependiente le empieza a contar que él estuvo en esa película, ¿no? Y solo lo quería mencionar porque aunque no es un elemento importante en la trama, este güey, ese actor, en diferentes momentos cuando vemos fragmentos de la película, la 1, la 2, la 3, la 20, la 40, vemos este mismo actor haciendo el mismo papel o de otros, güey, que a veces es el granjero, a veces es el policía, a veces es el alguacil, o sea, pero además siempre es el mismo, pero es que su papel es tan chiquito que además ella al inicio no lo reconoce. Sí. Entonces le dice, ay, yo salí en esa película, y ella como que hace memoria y le dice, ay, ya, no sé qué. Sí. Y es un poco este guiño, esta ironía de cómo, pues muchas veces estos papeles son tan pequeños, tan insignificantes, tratando de decirlo de la manera menos peyorativa posible, que pues es lo único que le queda a esta persona, ¿no? Y esa es una tendencia en la actuación que pasa muchísimos. Hemos visto muchísimos actores que tuvieron una participación en una película de terror y nunca volvieron a tener ninguna otra, ¿no? Y se me hace muy interesante que lo saques porque en realidad se encuentra con ese güey en el hotel. Ah, sí, es cierto, es el hotel. Sí, me gusta mucho la escena también de la tiendita, que es una gasolinera, ya saben, con este tipo de un Oxxo gringo, ¿no? Entonces está agarrando los dulces, encuentra la película, va a pagar y se encuentra con la que la atiende, es una morra, la de la caja. Ay, sí. Y la caja le dice como algo así como de, me gusta mucho no me acuerdo si le dice tu cabello, tu gorro, tu cabello, ¿no? Pero claramente se ve que la que está atendiendo está como de que me gusta. Coqueteándole. Ajá, está insinuando un poco como el coqueteo. Y nuestra protagonista, que es Chris, está como muerta por dentro. O sea, de que cero topo, cero estoy enganchada, listo, se va, ¿no? Entonces es como este tipo de introducción que nos da Jane para decir, o sea, Chris está completamente absorta en sí. y obsesionada no solamente consigo misma, sino en el hecho de hacer la película. O sea, para Chris no hay otra cosa más importante. Se ve que es una morra clavadísima, súper ñoña, que ama el terror, que se ha visto Campamento Miasma desde que tenía 7 años, ¿no? Que las ha visto 49 veces. Se las sabe de memoria. Incluso habla con esta morra mientras está en la tienda con la que tiene una relación y le dice, no mames, me acabo de encontrar aquí la película número 6, ¿no? Entonces se ve que Chris le ha dado vueltas y vueltas y vueltas y que tiene un approach, o sea, un acercamiento sumamente racional, intelectual, sabe qué es lo que quiere hacer con la franquicia, sabe cuál es su papel en la franquicia. Ahorita nos vamos a meter en ese discurso. Eso, porque sigue un poco más adelante, pero eso es lo que ya vemos de entrada en la tienda, ¿no? Que es una morra que está absorta y que para ella básicamente la prioridad es su trabajo y que aparte me imagino, tal vez no se dice de manera tan explícita, pero me imagino que es una morra a la que le ha costado muchísimo trabajo ingresar en la industria. Sí. ¿No? Entonces que también esta es su oportunidad para decir, tengo que hacer algo relevante y tal vez aquí es mi plataforma para ya brincar a otras cosas. Entonces todo el foco está puesto en cómo carajos vas a revivir una franquicia muerta como lo es Campamento Miasma
hacer algo distinto a eso, pero al mismo tiempo que le guste a los fans, pero al mismo tiempo que sí sea woke. Entonces, esa es la exploración de Chris. Está difícil, la verdad. Totalmente. Pero bueno, es cierto, luego ella llega al hotel y es cuando se enfrenta a este güey y a toda esta situación que a mí me parece comiquísima de todo lo que va pasando, ¿no? De los silencios incómodos, de cómo pues este güey se siente mal, ¿no? Se nota como... Que me encanta porque en realidad, o sea, digo, ¿cómo puedo saber que o sea, este güey sé que se sintió mal? Claro. Lo vi en su cara, ¿no? Pero justo forma parte de estos chistes y este tipo de ironía que maneja la película. Sí. Y bueno, llega a Campamento Miasma, o bueno, llega con Billy. Llega con Billy, con la actriz. La conoce. Y la conoce y empiezan a platicar. Y entonces ahí podemos ya abordar como el discurso que da sobre Hollywood, ¿no? Y lo woke. Claro. Ella sabe muy bien, ahorita que Sam está diciendo, ella sabe muy bien cuál es su papel como directora de Campamento Miasma 490, el capítulo 490. Los directivos querían una película muy, pues que cumpliera, ¿no? Insidious 6. Claro. Ay, perdón. Sí, que a mucha gente le encantó Insidious 6, no entiendo por qué, güey, la neta, pero bueno, entonces querían algo como muy sencillo, pero como el trasfondo, o había sido anteriormente acusada la película de ser transfóbica, entonces los directivos contratan a Jane, que es abiertamente queer, para lavarse un poco las manos de que, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ser transfóbicos si contratamos a una persona queer para dirigir esta película, ¿no? Claro. Entonces ella entiende muy bien cuál es su papel o por qué la pusieron en donde la pusieron para dirigir esta película. Claro. Pero al final, como buena rebelde, dice, voy a vencerlos a estos pendejos en su propio juego, ¿no? Claro. Y entonces lo que quiero es que Billy, que es una mujer de más de 60 años, que ya está olvidada, que nunca que le hicieron el feo para todas las demás películas de Campamento. No apareció, excepto en la primera. Excepto en la primera, claro. Exacto. Que solamente, que está olvidada, que está abandonada por el ojo público, por Hollywood. Yo quiero que tenga... aparte de que ella sea la protagonista, quiero darle un giro muy específico a mi película, ¿no? Totalmente. Creo que esa parte inicial en donde Billy y Chris se conocen la primera ocasión, como decía Andrea, Chris va a visitar a Billy a su casa, este mítico lugar al que parece que nadie entra porque solo está recluida ahí en medio de la nada. La verdad me parece icónico porque desde el primer momento en que se encuentran, se siente entre Billy y Chris una maldita tensión sexual. Cabrón, güey. O sea, se siente una química que en ese momento yo todavía estaba como de, no mames, que Jane Schonbrun sí iba a hacer una película como de tensión, en el sentido de macabra, o sea, como porque me pareció creepy cuando llegó a la cabaña. Yo dije, no mames, Billy va a terminar siendo una persona, una mujer, una morra loca, güey, que se va a volver, que en realidad ella es la asesina, ya sabes, y ella es Little Dead. Como que todavía ahí, yo no sé por qué, güey, yo dije, iré a ver una película un poco más convencional que sí va a ser un slasher. Porque sí nos la habían vendido como un slasher, o sea, al final, que qué bueno, qué padre que no fue así, claro, y que vimos lo que vimos, pero sí te la venden como un slasher y saca de onda, güey. Claro. Cuando te venden algo que es y te das cuenta que no lo es, te saca de onda. Sí. Aplica en todo, en la vida, en hombres, en películas, en todo, güey, o sea. Completamente, güey. Y entonces te digo que yo todavía estaba como de wow. Y obviamente, güey, pues no sé si lo quieres tocar ahorita o más adelante, pero obviamente me hizo recordar a Viernes 13, a Sleepaway Camp, ¿no? Entonces yo dije como, claro, es esta figura también de esta mujer madura, ¿no? Que básicamente es retorcida y que lo que va a terminar siendo es que ella es la villana de esta historia. Entonces, mientras se va, como que sí hay estos momentos en donde hay un poco de sospechosismo con respecto a Billy, como de... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué eres tan rara? Sí. Y de repente le da de cenar como Kentucky. Y también se me antojó. Sí, a mí también, güey. Se me antojó cabrón el Kentucky. Ahorita que acabamos de grabar. Ay, sí, güey. Deberíamos pedir. Este no es comercial, páganos. Fue mención gratis, ¿eh? Sí. Güey, también se me antojó cabrón, güey. Qué pedo. Pero bueno, sí, güey, cabrón.
Ya, perdón, después de Perdón. este momento de antojo. Y también le encantan los dulces a Billy. Entonces es una mujer rarísima. Que justo güey. veía que decían es que es la representación pura y total del placer. güey. Claro, O sea, claro. del no tengo límite con mi placer. Claro. Y no necesariamente tiene que ser algo sexual y al mismo tiempo sí. ¿Me Sí, explico? Sí, sí, Ajá. sí. Este acercamiento a las golosinas y a la comida chatarra, que es una cosa de decir, esto no alimenta, esto solo es por el gusto de. Entonces, de hecho, los dulces a lo largo de la película salen bastantes ocasiones Muchísimo. como esta simbología de acceder al placer en crudo, Ujú, ¿no? De ujú. decir, no tengo mediación y que aparte nos hace referencia a la infancia y a la adolescencia en donde tal vez uno los consumía de Sin manera culpa. mucho más ligera, ¿sí? ¿No? Con gozo, con... Sin Sí, culpa, güey. Sin güey, culpa, que nada sin más era. pensártelo dos veces. No, de y, que- y esta parte de, porque viene incluso de la parte de las responsabilidades, o sea, cuando uno come mal seguido, siendo adulta, te empiezas a sentir mal, no nada más, no, y no necesariamente por el peso, ¿no? Claro. Hablando de eso que ya No habíamos hablado, solamente. que en Saccharin ya habíamos hablado de todo esto, de que todas hemos estado atravesadas, todas las personas, Claro. por el tema del peso. Pero más allá de solo el peso, es como de que esta responsabilidad que tú sientes con respecto a tu cuerpo, Claro. ¿no? A cómo lo estás nutriendo, Habitando digamos. también, Y cuando sí. eres adolescente y niña, en realidad te vale madres, güey. Te comes lo que sea, lo que te den, ¿no? O sea, yo me acuerdo que Qué felicidad. en su momento, imagínense hace cuántos años fue, pero en su momento los Miguelitos costaban $1. Mm. Y ay, se me está haciendo agua la boca. ¡Qué antojadizas, güey! Y bueno, y me daban 20 pesos, así que me compraba 10 pesos de Miguelitos de polvo y 10 pesos de Miguelitos de chamoy. Yo Y los amaba el de mezclaba, chamoy. güey. Y así en dedo, así me lo... Obviamente, ¿tú crees que voy a hacer eso ahorita? No, hombre, yo hago Güey. eso ahorita, me quedo No sin te mueres. esófago, No, tú no güey. lo haces, güey. Sí, yo güey, uno yo- como quiera, tú no. Sí, no mames. Pero bueno, viene como esta de no hay culpa, no, solo hay, ¿no? Solo quiero sentir este placer Claro. en mis papilas gustativas. Claro. Entonces, un poco a lo que se enfrenta Chris con Billy, que es esta mujer que parece que no, pero de repente se nos despliega como una mujer increíblemente erótica, increíblemente conectada con su cuerpo, increíblemente libre, que todo el mundo creía que en su reclusión en realidad era una esclava del pasado y de su fracaso y de no poder volver a actuar, pero es increíblemente libre ahí en el campamento como que ella compró para sí misma. Y está muy padre porque inicialmente empiezan a tener también ciertos debates sobre las películas que ha hecho Jane, Chris. Y entonces te empieza a parecer que son diametrales las dos, con sus personalidades y sus perspectivas de vida. Sí. Y conforme te empiezan a avanzar en la historia, te das cuenta que son que Billy es como Chris quisiera ser. Claro. ¿no? A lo que ella quisiera llegar Claro. a ser. Sí, y retomo un poco lo que habías estado diciendo, que justo es en este discurso inicial que me parece genial cuando están en la mesa tragándose su Kentucky, que es donde se pone se pone en evidencia esta parte intelectualizada y académica que trae Ujú, Chris, ¿no? ujú. No solamente como su papel, por ejemplo, Billy le encanta. pregunta ¿quién eres? Ajá. Y Y Chris le dice, empieza a ay, me decir, encanta. soy una persona que hizo esto, y le dijo, y le dice, no te pregunté en qué has trabajado. Tu currículum. No te Ujú. pregunté tu currículum, te pregunté quién eres. Ajá. Y Chris puede decir abiertamente como, creo que no sé. Ujú. En realidad creo que soy mucho mi trabajo y en realidad no me pregunto muy bien qué soy fuera de eso, Ujú, ¿no? ujú. Soy tal, vivo en tal, tengo una relación, es poliamorosa, bla, bla, bla. Ah, y ahí deja entrever también cómo, Billy la cuestiona sobre qué tan satisfecha está Está con en- su sí, en relación esos vínculos. siendo poliamorosa, Sí. ¿no? Con esos vínculos. Y es Totalmente. cuando ella empieza a desarrollar esta confesión en donde dice que realmente ella no es tan buena en lo sexual, ¿no? Ujú. Y Claro. es cuando empezamos a ver un poco esta herida y esta tristeza y esta frustración de cómo ella se siente un poco fuera de Claro. lo demás, ¿no? Claro. O sea, más allá de ser queer, más allá de ser poli, más allá de ser quien es, se siente fuera del mundo, Sí. de la comunidad hasta incluso, por no poder conectar con su sexualidad. Totalmente. Y esa parte, ahorita yo iba a llegar a lo de la maquinaria y Hollywood, porque quiero comentar algo de lo que Sí. dijiste, pero esa parte me gusta mucho que la hayas sacado porque se me hace que ahí es donde de nuevo Jane
en su película logra hacer que un mensaje y una experiencia que podríamos decir que es queer y trans específicamente se vuelve universal. Porque yo no sé tú, güey. Totalmente. Yo creo, o sea, entre muchas otras cosas que vamos a hablar aquí, pero esa es una de ellas, ¿no? Porque yo no sé tú, yo de hecho te veo de una forma muy particular, yo a ti, así de que yo a Andrea. Pero en mi caso, sí fui una persona que le ha costado mucho trabajo acceder también como a la conexión como sexual y placentera de mi cuerpo con respecto a otros cuerpos. Es algo que a mí me ha costado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y donde yo creo que en este punto todavía no sé muy bien por momentos como... Y estoy decidiendo ser vulnerable yo en este momento, Sí. porque es algo que justo, así como Chris en la película, no es algo de lo que quieras hablar, no es algo de lo que estés por ahí diciéndole a todo mundo, pero esta sensación de que hay algo mal en ti y que por lo tanto no puedes acceder como a cierto tipo de placer y ves que todos los demás hablan de sexo todo el tiempo y todo el mundo lo disfruta y tus amigas han echado a 49 personas y lo que sea y tú estás más como de, verga, güey, yo estoy en un terreno que no solo no me hace sentir cómoda, no me siento como un pez en el agua, se escucha como que para que todos los demás es bien sencillo y yo simplemente no accedo No ahí. jala. Y la pregunta de, ¿seré yo, güey? ¿Hay algo mal como en mí? Esa parte de Chris creo que puede atravesarnos a muchísimas personas que nos hemos sentido muy fuera, no solo de nuestro cuerpo mucho tiempo, sino también de esas partes como erógenas, eróticas y sexuales que no son familiares. A mí me daba pavor el sexo, me daba pavor. Creo que ahora ya lo veo más como un descubrimiento y no necesariamente una imposición, pero más bien como entender cómo desarrollo y comparto mi sexualidad, porque, bueno, también creo que tiene que ver la heterosexualidad, güey. O sea, al final como mujer heterosexual, que yo siempre digo que confío en que no soy solamente, y más bien no he conocido a la persona correcta. Ok. Pero la verdad es que solo me han atraído sexualmente hombres y me he relacionado sexualmente con hombres, ¿no? Entonces creo que ahí de entrada, para empezar, no sé si haya una mujer de nacimiento que se haya relacionado únicamente con hombres y haya dicho desde la primera vez, ¡ah, huevo! Ya entendí cómo está este asunto. O sea, yo tuve mi primer orgasmo, yo lo tuve como hasta los 28 años. Fuck, sí, güey, como hasta los 20, no, más joven, como hasta los 25, haz de cuenta. Bueno, de todas formas es muy grande, o sea, es muy grande, ¿no? Y me acuerdo que a mí me sorprendió mucho porque crecí con este estigma que todos los vatos con los que te relacionas sexualmente, o la mayoría en ciertas épocas, quiero creer, que ya no, pero es de, que es que quiero que tengas un orgasmo, quiero que tengas un orgasmo. Entonces todo el tiempo tú solo estás pensando, es que ¿por qué no puedo tener un orgasmo con este güey? O sea, es él, soy yo, ¿quién está mal, no? Y ellos se vienen en chinga, súper fácil, se les hace así una transacción, güey, así, además no poder. Y yo decía, es que tal vez hay algo malo en mí, porque yo no puedo llegar al orgasmo. Tal vez hay algo malo en mí y lo estoy decepcionando, ¿no? Y entonces como que se viene este cúmulo de sentimientos de culpa, de insuficiencia, de no conocerte, de no saber bien qué es lo que pasa. Y luego tuve una relación larguísima en donde por fin entendí cómo funcionaba, ¿no? O sea, que yo dije, ay, güey, o sea, no es tan fácil. A pesar de que entendí cómo funcionaba, no era tan fácil. Pero a mí me da muchísimo miedo el sexo. O sea, me acuerdo que mi primera vez fue así de que, por favor, Dios, si existes, no permitas que quede embarazada, de casi así de que 40 condones. Wow. O sea, así de que, güey, no quiero. O sea, tú en un condón. Sí, yo totalmente en un condón metida, güey. Así de que, ok, vamos a hacerlo. Y no era que no quisiera, Claro. solo me daba demasiado miedo, ¿no? Demasiado miedo. Y yo creo que yo fui una de las personas. Sé que hay gente que tardó muchísimos años más, pero creo que fui de las personas que más tardaron en Tal vez en tu círculo. Ajá. Y no fue hasta que pues entré en otra etapa de mi vida en donde empecé a sentir aprender más bien cómo podía tener control mío,
Ok. y propio, ¿no? Ok. Y decisión, y decir sí, decir no, decir me gusta esto, decir me Claro. gusta aquello. O sea, Claro. creo que fue hasta que entré en una etapa muy adulta de mi vida que empecé a desarrollarlo. Ok. Antes no. Sí. Entonces también me atravesó mucho, güey. Ok. Muchísimo. Sí. Entonces esa parte, güey, en donde Chris empieza a hablar sobre su experiencia y lo incómoda que se vea, diciendo como de, no, pues es que el sexo en realidad no tiene un espacio muy predominante en mi vida porque pues nunca he sido muy buena en ello. La verdad me parece duro, sobre todo como dices, o sea, nos narras tu experiencia y ella nos narra su experiencia en la película como una persona queer. Y sería una experiencia también muy interesante la que pone Jane Shenbrough ahí como una persona que tuvo una transición. Entonces, la forma de conectar con su cuerpo y conectar con los otros y los miedos que atraviesan esas distintas experiencias son diferentes. Y eso es muy, muy Sí. interesante, ¿no? Entonces, seguimos en esa plática y no solamente nos habla sobre su terror con respecto a la sexualidad, sino que nada más para darle este cierre a lo que, porque me parece una parte muy importante de la película, lo Sí, a que mí pone también. en relevancia de lo que mencionas de lo de Hollywood. No solamente es que Chris sepa perfectamente que Hollywood funciona como una maquinaria que solo está destinada a hacer dinero y ella solo es una pieza más de ese Una juego de herramienta. ajedrez, sino que ella pretende hacer eso, ¿no? Decir como, ¿cómo le doy la vuelta? Y yo juego en un juego que ellos ni siquiera se van a dar cuenta. Es decir, en este tipo de franquicias, sobre todo el que se plantea, ¿no? Que en algún momento ella hace o sea, dice la expresión zombie IP. Zombie IP es una expresión que se usa para este tipo de películas o de franquicias, güey, que básicamente ya tienen una maquinaria zombie en donde ya no puede germinar algo bueno, sino que es el muerto y lo reviven y lo reviven y lo reviven y lo tratan y lo mandan al espacio y con los tiburones y la chingada, Ya. pero ya no puede emerger o florecer nada de eso, por eso le dicen zombie IP. Entonces, ella sabe que está en una situación así y que la mejor manera de revivir algo que aparte estamos diciendo que tacharon a la franquicia como transfóbica fue por esta historia que le estábamos contando de Little Death, ¿no? De esta infancia que a veces era niño y a veces era niña y cuando nos cuentan la historia dicen que en realidad era una infancia degenerada. O sea, no hablan sobre ello como de, bueno, pues un niño que estaba explorando y que le gustaba vestirse como niña y como niño y que estaba tratando de ver qué onda con su identidad. En la descripción es despectivo y degenerado exacto. y Enfermo, retorcido, Exacto. ajá, ¿no? Entonces, desde el inicio del origen de la historia, porque al final, en donde lo vemos así, es cuando lo narran, ¿no? Claro. Y era un raro degenerado travesti y tú a la madre, Y ¿no? que sus papás también, Ajá, y que sí, por sí, eso es cierto. y que por eso era un enfermo, etcétera. Entonces, con ese background de que Campamento Miasma desde la película, la franquicia originalmente, tenía un trasfondo transfóbico, porque estás diciendo que ese era el villano. O sea, Little Death, que es el asesino del slasher, era una persona que básicamente no sé si se puede decir que es trans, pero sí es una persona que estaba tratando de ver qué onda con su expresión de género con su género, ¿no? Entonces, obviamente, Chris, al ser una persona queer, está de que yo tengo que voltear eso, tengo que jugar ese juego y tengo que de alguna manera probarle a Hollywood que no solamente porque querían arcoirizar todo. Lavarse las manos. Sí, entonces este arcoiris washing en Hollywood de decir, si meto a una persona que es queer, va a ser una película woke y entonces yo ya voy a estar en lo políticamente correcto y Campamento Miasma la van a ir a ver un montón de juventudes porque pues ya va a ser porque algo. Es lo woke. Porque es lo woke y lo contemporáneo y nada más mete como un arcoiris por ahí en algún momento y ya está. Y lo que quiere Chris es decir cómo desde el origen, si esto, y mira lo que creo que está diciendo, güey, Jane Shenbrough, si del origen, güey, el slasher y probablemente el terror, güey, es un sitio que ha sido también muy fructífero y muy fértil, güey, para un montón de cosas transfóbicas, o sea, en contra estoy de acuerdo. de las mujeres, de las minorías, de etcétera. ¿Cómo voy a jugar con eso? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo rompo algo que parece que desde raíz ya está podrido? Exacto, o se construyó con base en eso. Y eso es lo que quiere jugar y lo que le está diciendo a Billy. Y Billy está de que, o sea, qué padre, pero
está muy intelectual, Preciosa, de Sí, que justo. de que a nivel académico, a nivel teórico, está súper chido lo que estás diciendo, pero eso que tiene que ver Conmigo. eso Ajá. que tiene que ver contigo, eso que tiene que ver con la exploración, eso que tiene que ver con Little Death. Y esa es la pregunta más Sí. importante. ¿Eso qué carajo tiene que ver con lo que en verdad Con la es Navidad. campamento? Ajá. Ujú. Con lo que en verdad es Campamento Miasma y con lo que en verdad es Little Death. Oye, ahí en esa conversación es cuando ella le dice, no sé de qué hablas, esto se ha tratado siempre de sangre y fluidos. Sangre y fluido. Es en esa conversación, Creo es que un más poquito adelante, ¿no? pero Ajá. no importa, el punto Bueno, es, ya ese es el vamos. punto, ¿no? Sí. De todas formas. Sí, Sí. claro. O sea, más adelante tienen una conversación y entonces Billy le dice, ¿de qué hablas? Estas películas siempre han sido de sangre y fluidos. Claro. Y creo que es importante porque tal vez pensamos, porque yo al menos así me sentí, ¿no? Cuando estaba hablando como de esta parte de, ay, es sangre y fluidos, y yo, ajá, pero no necesariamente de la sangre y fluidos de sexo barato, ¿no? De esto, Sí. esto casi pornográfico, digamos, Ok, ¿no? ok, Sino ok. que habla de esta parte de pues justo de conectar con nuestra vulnerabilidad, con nuestro placer y con, Sí. con estos fluidos, Claro, ¿no? O sea, algo claro. más corporal, más básico, más instintivo, Claro. pero no necesariamente juzgado desde un lado del morbo o desde la moral, desde la ética, No. sino algo Corporal, corporal, pero hasta desde el grado de la inocencia. Ok. Desde la inocencia, porque yo lo pensaba un poco, porque, bueno, no sé si, yo espero que todo el mundo, pero no lo sé, pero de niños, o sea, en las infancias, cuando somos muy chiquitos, de que 3, 4 años, una cosa así, tendemos a tocarnos, ¿no? A Sí, nosotros sí, sí, mismas. sí. Y tendemos a explorar nuestro cuerpo Desde de bebés. esa forma, desde bebés, Sí. desde empezar a descubrir esa parte, ¿no? Desde el placer, Sí, sí. no juzgado desde la mirada de la sociedad, ni desde la mirada No. de una sexualidad dañada, Sí. sino desde una conexión corporal hacia Claro. el placer de la Claro. forma más inocente. Y yo pensaba eso al menos cuando Gillian Anderson dijo, esto trata de sangre y fluidos, ¿no? Claro. O sea, de la conexión con el placer de la forma más inocente Claro. por el placer. Claro. Y ahí, pues si me permites, ya entonces nos vamos de lleno porque creo que acabas Sí. de abrir una puerta muy cabrona. Sí. Entonces ya no les vamos a hablar de la película en el sentido cronológico, sino vamos a ir recuperando como ciertas reflexiones que tenemos. Se me hace muy cabrón lo que estás diciendo, güey, porque yo siento que ahí es donde amarra como la película y el tema central de toda la exploración de Jane, que es que más allá de la crítica y más allá de esta cuestión de decir como la industria y Hollywood y las franquicias y cómo lo explotamos y el tema que estábamos diciendo de cómo se mezclan la realidad con la ficción, etcétera, creo que tiene que ver con que están diciendo que el terror y el slasher y el deseo nunca se trató de algo intelectual y racional, siempre se trató de algo sensorial y que se experimenta en la carne. Y por eso la frase que mencionas, que se ha vuelto icónica, de hecho, ahora está en muchísimos lados, la veo puesta en redes sociales. No Sí, la he cabrón. visto en ningún O sea, lado. la gente le está... Ay, compárteme. Cabrón, güey, sí, te voy a mandar así de la cantidad de cosas que me salen en Instagram, que es cuerpos y fluidos, ajá. que le dice Billy. Es que esto nunca se trató de cómo darle la vuelta al slasher y qué es la protagonista y cómo se ve, sino que se trató de cuerpos y fluidos. Ujú. Y a la hora de decir eso, güey, siento que se abre algo muy cabrón, porque recordemos, y aquí voy a amarrar otra parte de la película, que en realidad Chris está muy obsesionada con Billy, porque cuando le menciona qué fue lo que le impactó a Chris la primera vez que vio Campamento Miasma, siempre habla de la mirada de Billy en una escena, en Campamento Miasma 1, hay una escena en donde... Que es el final, ¿no? No, es una parte de la película en donde Billy se escapa con un güey del campamento y van a tener relaciones y entonces ella se ve que en el campamento está acostada, o sea, Billy, pero en su versión juvenil. De 16, o sea, cuando era actriz a los 16. Entonces se ve Billy acostada, un chavo encima de ella, que están a punto de tener relaciones, empiezan y entra Little Death y hay una parte en donde la cámara se enfoca en la mirada de Billy y Billy puede ver como Little Death la está viendo. Ajá. Y en el ojo se ve entonces el reflejo de Little Death.
Y eso marcó a Chris profundamente. Y lo que le dice a Billy es, por favor, participa en mi película, lo necesito, es que tú eres en verdad como la raíz y el alma, ¿no? Las entrañas de lo que era Campamento Miasma, y esa mirada, yo necesito descubrir qué hay en ella. Entonces lo que vamos a hacer es una película en donde esto y vaya a haber un mensaje queer y vamos a jugar. Y lo que le dice Billy es que nunca se trató de eso, siempre se trató de cuerpos y fluidos. Y lo que estás diciendo de por ejemplo, los bebés que se tocan y cómo exploran el cuerpo, me gustaría conectar la película con este texto muy, muy famoso que hemos hablado muchas veces, que es el de Carol Clover, que es el de Man, Woman and Chainsaw, porque es un libro que es muy famoso, se los hemos recomendado muchas veces aquí, que, güey, la mayoría de la gente la conocemos porque, por ejemplo, es el que acuñó el término de Final Girl, ¿no? Pero a lo que se les olvida mucho a las personas es que al final Carol Clover hizo un texto que también tiene un montón de tradición psicoanalítica. ¿Y a qué voy con esto? Porque no era una exploración solo de la Final Girl, era una exploración del slasher. Y lo que decía en gran parte Carol Clover en este libro, entre muchas otras cosas que decía, es que podemos ver en el slasher una simulación como si fuera un acto sexual. Y que tiene que ver con que, por ejemplo, el asesino en esta cosa de tener el cuchillo o tener la sierra o tener un objeto punzocortante, había una simulación como de un objeto fálico que iba a ingresar en otra persona que iba a desprender fluidos, iba a gritar y iba a retorcerse. Y me gustó un montón, güey, una cita que encontré por ahí que decía como, si tú pusieras en una película un personaje que trae un objeto punzocortante o que trae un objeto que va a penetrar a otra persona, que va a desprender fluidos y va a gritar, ¿a qué te suena? Pues, ¿o a un slasher o a una película porno, no? No hay más, sí, claro. O sea, tú cámbiale la música y ya estamos viendo otra cosa. Pero a lo que voy es como, se me hace muy cabrón que a lo que va es Jane a la recuperación de esta cosa como carnal, erótica, de deseo, que tiene que ver con el ser poseído, el ser perseguido, el ser observado, el por qué le interesa tanto y por qué Chris está obsesionado con la mirada de Billy en ese momento, porque el ser visto por el otro, el ser perforado con la mirada, tiene que ver con lo que dejamos entrar. Sí, ¿no? Claro. Y en lo que dejamos entrar no tiene que ver solo en el hecho de cómo se entiende lo fálico en el sentido incluso psicoanalítico, güey. Lo fálico no tiene que ver nada más con la penetración de un órgano masculino. Claro. Tiene que ver con el hecho de dejarse atravesar por los deseos, por las sensaciones corporales, ¿no? Entonces me gusta mucho que lo que le está diciendo Billy es como, no, preciosa, en realidad si tú quieres hacer algo revolucionario con Campamento Miasma, no tienes que pensarlo, tienes que sentirlo. Y tú sí lo sientes, y ahí es cuando Chris se tiene que enfrentar a esta verdad muy cruda que es como, no lo siento. No. Es más, se da a entender que Chris en su perra vida ha tenido un orgasmo. Y ahí es cuando Billy, justamente cuando Chris está contándole como todo esto de que ella no lo puede sentir, ¿no? Sí. Le empieza a Billy a decir que pues tiene que hacerlo. O sea, al final, ¿cómo va a hablar de una película si no lo siente, no? Sí. Y entonces empieza a explorar, pero no puede soltarse, no puede soltar eso, ¿no? Y ya no me acuerdo si es en esta o hasta que ya lo consigue, cuando empieza a hablar de cómo que ella sabe que es misógino, sabe que es sexista, pero que a ella le gustaría poder ser la víctima en los slashers. Claro, ¿no? Claro. Entonces porque ser víctima de alguna manera te entrega un estado de vulnerabilidad en donde no tienes que luchar, no tienes que luchar, no tienes que hacer nada más que dejar que alguien te lleve, digámoslo así, ¿no? Te entregas, exacto, te atraviese, justo era la idea que estábamos platicando, ¿no? Sí. Que alguien te atraviese y entonces no hay ninguna responsabilidad de sostener nada, es desvergüenza de alguna manera, ¿no? No me importa cómo me veo, cómo me siento, más bien solo me tengo que dejar de entregar. Sí, ¿no? Sí, y eso es lo difícil cuando eres una persona tan analítica, que yo creo que también todas las personas hemos sido de alguna manera así, claro. ¿no? Más cuando se trata de la sexualidad, claro. Muchísimo más. Claro. Entonces, soltar solamente concentrarte en sentir, sin pensar, es difícil, ¿no? O sea, incluso creo que
que cosas que no tienen que ver con la sexualidad de una manera directa y explícita son difíciles. Cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de no pienses en esto, cuando hablamos de suéltalo ya, es difícil cuando se trata nada más de eso y de apropiarse de tu cuerpo solo en sensaciones. Claro, ¿no? Está muy cabrón eso que dices, porque yo lo quiero ligar a esta parte de la peli, en donde creo que todo explota la primera vez que ven juntas Campamento Miasma. Claro. ¿Estás de acuerdo? Que es esta escena en donde por fin vemos a Little Dead como matando a un montón de campistas, ¿no? Y esta escena en donde está Billy acostada y lo de la mirada a lo que está obsesionada como Chris, ¿no? Siento que es muy poco después en donde Chris empieza a sentir, ¿no? Algo que se revuelve en su cuerpo, literal. Y esta escena que me parece genial en donde ella por fin sale completamente desnuda, ¿no? A seducir a Billy y es un poco como esta cuestión de tómame, ¿no? Y donde justo le empieza a contarte, tampoco me acuerdo perfecto si es esa o en la siguiente ocasión, pero donde le empieza a contar esto que bien mencionas, que es esta parte como de, creo que la manera que tengo de conectar yo con mi deseo es viéndome como una víctima. Y se me hace muy cabrón porque siento que me recuerda mucho lo que decías hace rato, que es la importancia de hablar de estos temas actualmente, porque siento que estamos atravesados por unas moralidades bien locas, pero más actualmente, en donde ya no es una cuestión solo de decir como el sexo está mal y lo que tú deseas está mal y la forma en la que te relacionas con los otros cuerpos está mal, sino el hecho de decir como esa, o sea, el dejarte, sobre todo si eres una morra, siento, esta idea de dejarse tomar, de dejarse penetrar o de dejarse atravesar, es un pedo como... Pero eso viene también desde el patriarcado, ¿ya sabes? Que es un poco a lo que regreso con lo que te decía de Clover, que es esta idea que ella analiza que los slashers en su momento, güey, la cuestión de dejarse atravesar o de ser atravesado por el asesino y por este elemento como fálico era una cuestión de castigo, de moralidad. Es decir, eso era lo que restablecía el orden y el status quo, ¿no? Porque era una cuestión de a los campistas, sobre todo a las morras que tal vez son promiscuas, las que sí acceden a la sexualidad, o los que consumen sustancias, o los que solo se divierten, etcétera, los vuelvo a meter como en orden, ¿no? Es este elemento fálico que está del lado de la ley y del lado del orden para decir, regresa para aquí. retener, Exacto, para contener y para eliminar, ¿no? Entonces era esta cuestión de te atravieso, pereces, pero regresamos a la ley, ¿no? Y siento que lo que hace Schönbrunn es darle la vuelta completamente y decir, por ejemplo, el atravesamiento no tiene que ver con el regreso a la ley, sino con el regreso a sí mismo. Entonces, la primera vez Chris está de que yo no puedo hacer un retorno a mí, porque lo sobrepienso, porque todo el tiempo estoy en otro espacio, ¿no? No puedo acceder a estas sensaciones que me hacen decir, yo voy a dejarme ser tomada por otro. Y ahí cuando le dice, perdóname, es muy idiota, tal vez mi deseo es muy misógino, ¿no? Se me hace como... Me hizo recordar todas estas veces en donde también las personas queremos explorar aquello que nos prende, aquello que nos llama, aquello que nos convoca, aquello que nos hace sentir cosas en el cuerpo, pero ahorita es como está mal visto, es misógino, eso viene del patriarcado, no deberías desear eso está fuera de la, ¿ya sabes? Claro. Y es como la manera de Jane de creo que decir así como de, güey, de nuevo, abajo de todo eso, solo es cuerpo y fluidos, ¿ya sabes? Sí, que además me recordó, por ejemplo, cuando dice esta línea, ¿no? En donde, y yo sé que es misógino, y yo sé que está mal, y no sé qué, me hizo recordar un poco como una persona muy querida y donde hay muchísima confianza, me contaba que su pareja sexual disfruta que le llamen puta. Claro. O que sean como un poco más dominantes de alguna manera, ¿no? De sexual. Y justo platicaba de esa parte, ¿no? De yo sé que le gusta y está bien. A mí no me encanta porque me siento como agresor. Como agresor. Exacto, Ajá, que soy la estoy agrediendo, ¿no? Claro. Y yo justo le decía, bueno, es que cuando hay consentimiento, que creo que esa es la parte interesante de todas estas cosas que también dice Schönbrunn, que cuando hay consentimiento y hay comunicación y hay una cercanía,
todo se vale en la cama, ¿no? Claro. O sea, en cuanto a la exploración del placer, todo se Claro, vale mientras las dos partes estén cómodas experimentando, Claro. ¿no? De alguna manera. Y creo que una cosa es lo que nos alimenta sexualmente, como las fantasías, y la fantasía más tonta, como que te digan, dime puta, ¿no? Mientras Claro, estamos claro, teniendo claro. relaciones, estamos teniendo intimidad, hasta la fantasía más, pues no sé, ¿cuántas de nosotras? Ya me voy a quemar acá. Pero nos encanta como esta fantasía de Ghostface, ¿no? No sé si Ya, viste ya, que ya. salieron muchas de estas fotos súper sexys Sí. y Ghostface, y yo así de que, Tómame. tómame, por favor, ¿no? Entonces como que eso, bueno, yo dije una fantasía tal vez muy ñoña, pero yo sé que hay mucha gente que tiene otro tipo de fantasías, pero Claro. justo, ¿no? Estas fantasías del entregarse, si Claro. si no es demasiado real, Claro. lo puedes apagar, pero también si no, lo puedes prender, ¿no? Claro. Y eso es algo que me gusta muy muchísimo hermoso. en lo que hace. Sí. Y bueno, hablando de eso, de esa parte, explorando un poco lo de Little Dead, Claro. de Muerte Chiquita, su coso, en realidad cabeza. representa su cabeza, representa una ventila. Que yo lo asocio mucho, pues te acuestas, y ¿cuál es tu perspectiva mientras te acuestas? Pues la ventila, Sí, ¿no? El techo y la como- ventila. Sí. Entonces, lo padre o lo bonito que me parece el diseño de Little Dead es cómo hay una oscuridad en el centro, en este cuadrado, en el que parece que hay algunas escenas en donde parece que tú te vas a acercar lo suficiente para ver qué hay detrás de la máscara, Ujú. pero nunca lo logras. Aunque hay algunas escenas, no sé si tú te fijaste en eso, Ujú. que hay algunas escenas en donde parece completamente negro ese hueco, Ujú. y hay otras en donde sí se alcanzan a ver Sí. alguien, Alguien. ¿no? Ajá, Sí. exacto, ¿no? Y eso me parece también muy interesante, porque según yo, al menos de lo que traigo del recuerdo, es que era cuando mataba. Ujú. Y es cuando tú puedes ver el interior profundo Claro, del otro, ¿no? claro. De la otra persona. Sí. Creo que hay muchísimas cosas que decir de Little Dead, güey. Me gusta muchísimo Muchísimas. lo que acabas de decir. Sobre todo, creo que retomando un poco lo que mencionabas al principio del capítulo, se me hace muy cool el juego que hizo Jane, güey, de agarrar este chiste, que neta es un chiste, Es un güey. chiste. Este chiste de decir como recuperar la expresión de la petite mort, Ujú. que obviamente lo estoy diciendo probablemente mal, es francesa. Esa expresión en algún momento empezó a significar orgasmo, o era la manera en la que muchas personas que escribían lo escondían, o era para no decirlo de manera explícita. De hecho, se lee mucho, sobre todo como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en poesía, por ejemplo. Baudelaire tenía un montón de, o sea, varios textos en donde viene la petite mort, ¿no? Entonces es este juego de decir cómo la pequeña muerte en Campamento Miasma va a ser un simbolismo no solo del acceso al orgasmo per se, sino de la recuperación como de la capacidad de desear. Y eso es lo que se me hace muy, muy perro de la peli, porque al final de cuentas también creo que Jane, a pesar de que pone sobre la mesa lo de la sexualidad y lo que hablábamos de su propia experiencia, ya sabes, por ejemplo, tiene otra frase que me gusta mucho que dice, tener buen sexo en el cuerpo equivocado era imposible. Entonces hubo una cuestión de recuperación del cuerpo para que pudiera acceder a toda esta como parte sexual. Pero está la otra parte en donde tú mencionabas, lo de los bebés como tocándose, que olvidamos muchas veces que lo sexual y que el deseo no tiene que ver necesariamente solo con el acto sexual, Sí. solo con el estar en contacto con otra persona. Tiene que ver con la capacidad de relacionarse con el mundo a través de los sentidos para poder encontrar también placer en ello. Por eso los dulces, por eso el Kentucky, por eso la manera en la que se emociona Chris cuando empieza a hablar de la película, cuando ya es una realidad, la manera en la que se va fundiendo con la mitología de Little Dead. Creo que eso es algo muy padre porque la película en realidad habla sobre cómo es más, o sea, habla de varias cosas, pero cómo es más fácil recordar que es el deseo cuando uno habita un cuerpo que le parece el cuerpo adecuado, o el cuerpo en donde uno se siente a gusto y donde se siente acuerpado, literal. Entonces, Little Dead no solamente funciona como este lugar en donde tienes que llegar, porque eventualmente, y aquí sí ya voy a empezar a saltar para irnos un poco más para allá, Chris eventualmente sí llega a un orgasmo.
Y es ese momento en donde dices, ¿no? Como el ser víctima es el dejarte tomar, y donde también Chris entiende que es una cuestión de sí control. ¿Por qué de control? Porque al final sí controlas el consentimiento, ¿no? Lo que quieres y lo que no quieres, etcétera. Pero al mismo tiempo es como pierdes el control al mismo tiempo en el que estás presente como en tu cuerpo. Entonces, esa entrega de control es un poco lo que nos plantea la peli, que es algo que se aleja de lo intelectual, algo que se aleja de lo académico, no porque no tenga profundidad, sino porque no atraviesa como la cuestión cognitiva. Tiene que ver con una cuestión pues de nervio, ya sabes, de nervios, de cómo te dejas. Entonces, Little Death es una metáfora para esa pequeña muerte necesaria, no solamente para acceder al orgasmo, sino en esta película también me parece una muerte necesaria para acceder al cuerpo como propio, para una reconquista de tu misma carne. Y eso me parece que yo sí creo que esta película es muy revolucionaria como en eso. Y lo que mencionas de Little Death, del cuadrito como chiquito, completamente negro, también la película obviamente tiene bastante simbología que tiene que ver con orificios. Y eso claramente todo es orificios en esa película. Nos remite obviamente a genitales también, nos remite a orificios del cuerpo, pero no solo es eso, ¿no? Sino que también los orificios son lo que te permite y lo que le permite a Chris volver a acceder a sí misma. Entonces, este juego que, por ejemplo, a mí me parece apasionante, güey, porque en el psicoanálisis es muy importante los ojos y la mirada. Y toda esta obsesión que tiene Chris con la mirada es por dejarse penetrar por la mirada de Billy. Y en el momento en que ese agujero logra regresar y atravesar a Chris, es cuando logra tener el orgasmo, ¿no? Cuando deja de preguntarse si el slasher es académico, cuando deja de preguntarse si sus deseos son misóginos, cuando deja de preguntarse esas cosas, es que logra como acceder a esta parte que básicamente era algo que no era accesible para ella antes. Un colega que estimo mucho decía, es que hasta me sentí regañado, ¿no? Como con todas las ideas sobre el slasher que manejan. Y yo le decía, pues es que más bien creo que en la película o durante toda la película nos están contraponiendo justamente esas ideas, pero no es tanto para regañarnos ni para juzgarnos, sino es para decirnos que el significado se lo damos también nosotros, ¿no? Tomando un poco como esto de, es que es misógino, puede haber sido que el origen de algo sea misógino y patriarcal y opresivo, pero eso no significa que no me haya atravesado de una manera en la que yo le doy un significado completamente diferente, como de empoderamiento, de control, de pues la final girl, ¿no? Al final. Claro. Y eso también me parece muy importante porque justo el hecho de que Chris pueda aceptar esas ideas y entenderlas incluso a otros niveles, hace que la película a mí me parezca al menos que no nos está, o sea, no está juzgando de una manera cruel, digamos, este tipo de juicios. No, o sea, no hay un juicio sobre el deseo. Exacto. Hay una aceptación y hay una liberación del deseo. Y te digo que toca muchos, por ejemplo, me encanta esta escena en donde vemos a la pequeña Chris viendo de niña o sea, viendo Campamento Miasma, ya sabes, y es la recuperación de ese deseo, güey. El que tú decías hace rato que se juega en el plano de lo inocente incluso, del jugueteo, del descubrimiento, de la curiosidad, no desde lo moral, no desde el juicio, no desde lo social, desde la verdadera curiosidad de exploración. Desde la construcción, ¿no? También, propia. Desde el desarrollo, desde el sumergirte en sí mismo y dejarse sumergir en el otro. Eso se me hace, porque al final de cuentas creo que a lo que estoy queriendo llegar es que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final, o sea, hay muchas películas que hemos visto, incluso textos también, en donde se le ha tratado de dar la vuelta a la Final Girl, güey. Con lo que decías, la Final Girl no tiene que ser necesariamente una morra pasiva, víctima que se deja morir, ya sabes, sino es esta cuestión de la recuperación del poder, la recuperación del objeto incluso fálico, ya sabes, incluso cuando las Final Girls atraviesan al propio asesino, ¿no? Pero en este caso, creo que lo que hace Jane es la recuperación y la reconstrucción del asesino en sí mismo, güey. Porque es Little Death el que
con este trasfondo que tiene de ser el niño que en una exploración como de su representación y como de su género, ¿no? Es ese, no hay que huir de Little Death, hay que entregarse a Little Death. Y el ser atrapado y visto y el reflejo en mis ojos de Little Death es que en realidad soy más yo que nunca. Y ese voltear, güey, o sea, ese voltear, la pequeña muerte que sea el que convierte como el monstruo, se me hace muy cabrón, güey. Sí, totalmente. O sea, y bueno, también agregando un poquito como a la temática de Little Dead, me gusta mucho cómo resalta Jane todo este discurso al momento de describir su historia de origen, porque, bueno, al menos yo pensaba, cómo es retorcido para algunas personas que alguien se vista conforme se le antoje buscando su expresión, buscando su expresión de género, pero a nadie, o sea, en toda la historia y en la película, o sea, en la película de la película, ¿no? En Campamento Miasma, nadie dice, güey, pero no está más torcido que ahoguemos a un chamaco por ser diferente. Claro. O sea, eso no está súper retorcidísimo, güey. Porque me parece sumamente retorcido, ¿no? Sí. Pero ella siento que lo hace intencional, o sea, lo hace, no es que lo esté señalando, pero lo hace intencional dejándonos ver cómo, por ejemplo, hay una parte en donde dice Chris, esta parte es transfóbica. Sí, le dice Billy, cállate, ¿no? Sí. Y bueno, justo ahí empieza como este punto de partida en donde dice, ok, o sea, sí, pero yo le voy a dar literalmente la vuelta. Y sí le da la vuelta, ¿no? Claro. Y la película se empieza a tornar cada vez más meta. Cada vez más meta. Llega un momento en donde le cuenta justamente Billy, platica de cómo Little Dead vive en el fondo del lago. Claro. Y que ahí en realidad lo que hace, o ¿cuál era la idea? Sí, que era la película, que ¿no? En el fondo del lago existía Little Dead. Y se Little Dead es real. Ajá. Y que sale cada tanto tiempo para volver a ser el cagadero, pero que él es el que hace las películas. Exacto. Nosotros no las hacemos. Él es el que hace las películas. Él es el que entrega ese, o sea, casi del fondo del lago emerge la película. Emerge la película. De nuevo con este simbolismo de que en el fondo del lago, en lo más oscuro, hay un orificio en donde vive Little Dead. Pero, güey, antes de que avances con eso, por favor, es que acabas de decir algo que se me hace muy cabrón y me recordó algo. Quiero retomar nada más un segundo lo que estabas diciendo, güey, porque siento que ahí es donde la película a mí me pareció de que, güey, de que qué mamada es esto, güey, que estoy viendo. Porque al final Chris logra lo que quería hacer con Campamento Miasma en ese momento en donde se deja atrapar por Little Death. Es decir, la película también nos está diciendo de una forma u otra que se relaciona con la escena que dices, que voltea a Chris y le dice como, eso es transfóbico, y Billy le dice de que cállate. Porque al final lo verdaderamente revolucionario, güey, lo verdaderamente transgresor, no es que en la película tengas personajes queer, no es que digas abiertamente transfóbico, ni que digas que esto es homofóbico, ni que te digo que pongas un chingo de banderas para que se vea cómo es woke tu película. Ni que contrates a una directora queer. Ajá, nada de eso es lo verdaderamente como transgresor. Para Jane, güey, esto se me hace genial, güey, lo verdaderamente transgresor es que si una película, sobre todo de terror, pretende ser queer, en donde tiene que haber el cuestionamiento es cuál es la experiencia, cuál es la experiencia del cuerpo, cuál es la experiencia del deseo, cuál es la experiencia relacionándonos con el cuerpo del otro, no si tus personajes, si lo dices, si el diálogo, es la experiencia y la trama, cómo te va llevando a esta especie de exploración, güey. Y ahí se me hace que entonces lo que Billy funciona es como si fuera una mentora, güey, para Chris, en donde va a decirle como, ¿tú quieres hacer una película increíble? Primero tienes que vivirla. Y para vivirla, primero te tienes que dejar matar. Y para dejarte matar es una pequeña muerte, no te preocupes. Acuérdate que cuando quieras vuelves a aprenderlo y se termina la ficción y regresas aquí. Entonces, ¿cómo Chris logra ejecutar en la película lo que era su verdadero deseo desde el principio, pero ya no lo ejecuta desde lo intelectual y desde lo racional, sino que lo vive? ¿Qué otra cosa también tan hermosa podrías decir de el quehacer del cine, güey? Y tan meta, güey. Claro. O sea. Pero, y lo que nos está diciendo Jane, ¿no? Como
hacer cine, güey, y sobre todo el cine que a mí me interesa hacerlo, viene de genuinamente abrir la carne, güey, y voltear a ver y mostrar esta vulnerabilidad, güey, y de preguntarme qué carajos hago yo con esta carne, ¿no? Y esa forma tan genuina, tan transparente del quehacer artístico. Tan honesta, ¿no? Y cómo Chris lo logra al mismo tiempo y se lo trata de decir a las personas en el Zoom. Ajá. Cuando tiene esta junta en donde va a hablar con los productores y le van a decir, bueno, ya se te ocurrió, cuéntanos un poco como la premisa y lo que sea. Y ella le está tratando de decir, güey, es que lo que descubrí es que si uno se deja poseer por la ficción, porque ¿qué es esta idea de Little Dead que sale desde el fondo del lago, güey? Que él es el que crea las películas. La ficción nos crea a nosotros. Y esa es la libertad que tenemos, que entonces no hay ley. No está estipulada. Nosotros podemos acceder como a ella y podemos cambiarla de acuerdo a nuestros deseos. Entonces, él va a salir y él es el que va a crear la película de mí. Y entonces se lo va explicando a los productores y estas personas están de que... Ok. Hermosa, ok, Ajá. preciosa, o sea, no sé ni de qué carajos me estás hablando. Y ahí es donde Chris gana, güey. Si al principio le estaba diciendo, güey, a Billy que lo que quería, güey, era probarle a Hollywood que podía jugar en su mismo juego y ganar ahí, ese es el momento para mí en el que Chris, y en cuanto tiene el orgasmo, en el que gana. Porque es una cuestión de, esto no es un producto que ustedes puedan solo comercializar, es la experiencia de mi cuerpo y la experiencia de Little Dead, que no es ficción, aunque sí es ficción. Todo eso me pareció... Sí, güey, es genial. Y es sumamente confusa también, creo. O sea, creo que sí tienes que estar prestando atención suficiente atención, ¿no? Y estar suficientemente abierta para poder entender como lo que Jane quería decir. Claro. Que algo que yo quería decir que al final, a mí me parece que esta película es como la evolución del meta. Sí. ¿No? O sea, decías, es que no es Scream porque ya tenemos Scream. Sí. Estoy muy de acuerdo. Y también pensaba, no es la última pesadilla de Wes Craven, porque ese es, ¿no? Sí. Y al final también creo, pues es que sí hay, y sí se siente, y sí estábamos abiertas a tener una conversación con Jane Schonborn. Sobre este tipo de temas, ¿no? Y me duele mucho y quiero mencionarlo antes de que avancemos como con otras cosas, porque digo, chale, güey. A mí La Última Pesadilla me gusta mucho, pero siento que Wes Craven nos habló y no le contestamos, güey. Entonces, como que digo, bueno, tal vez no estaba preparado el mundo para tu nivel de meta. No estaba preparada. Pero me da mucho gusto que haya personas que están haciendo este tipo de proyectos que sí las escuchemos, ¿no? Como audiencia. Y siento que hay algo que te conmueve de eso, ¿no? Muchísimo, güey. O sea, yo llegó un momento donde decía, es que quiero llorar. ¿No? No sé por qué, pero quiero, o sea, lo necesito y me parece hermoso. Y ahorita que estás haciendo que se abre, pienso mucho en I Saw the TV Glow, cuando este personaje por fin se atreve a abrir y adentrarse en sí mismo, que es lo que ella todo el tiempo nos está diciendo. O sea, siento que tal vez le costó tanto trabajo a ella entenderlo, que de alguna manera en el cine nos lo está diciendo. Claro, y que aparte me parece como una continuación, una secuela muy hermosa, porque es como si el personaje de I Saw the TV Glow genuinamente hubiera podido salir, ¿no? Entrar, ajá. Eso es lo más tal cual. Sí, genuinamente hubiera podido entrar. Y siento que lo que le pasa a Chris en esta historia es que genuinamente puede entrar. Bueno, al final en esta escena vemos esta escena impactantísima en donde Little Dead absorbe, como quien dice, o sea, está completamente desnudo, inmerso en su propio cuerpo, se empieza a elevar, alza la cabeza y adopta la forma de la ventila, justamente, ¿no? Y ese es lo que vemos de Little Dead. Otra cosa que se me había olvidado mencionar es que al inicio, cuando vemos como toda esta transición de lo que era Camp Miasma y avanza, hay un momento en donde nos cortan de la imagen muy ochentera a algo completamente digital y que se ve como súper caricaturizado, digitaloso.
Y pues eso al final es como esta parte de así de grande fue, ¿no? Quiero que piensen en las franquicias que hemos visto como Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, Halloween, etcétera, cómo han trascendido al tiempo. Y eso era lo que Jane quería que entendiéramos con esas pequeñas transiciones, que así de grande era Little Death, ¿no? Claro. Y que aparte uno es capaz de darle la vuelta al slasher Totalmente, como bien estás como diciendo. nosotros podamos. Porque, de nuevo, no es menor lo que hizo, ¿no? Esta cosa de volver a la pequeña muerte que no es el monstruo. Él no es el monstruo. Ujú. Él es a lo que hay que dejarse llevar. Ajá. Entonces, esa idea sí me parece a mí Increíble. muy, muy cabrona. Siento que, bueno, creo que ya dijimos un montón de cosas. Y me seguro parece. al rato nos van a salir otras que vamos a decir, ay, ¿por qué Ay, no dijimos dije eso? Ajá. cabrón. Es que sí, Sí. es una película Sí, con que... muchas lecturas, con muchas muchos lecturas. niveles, a mí me parece también genial y que por ahí hay otra lectura muy cabrona que te digo que no sé si logré como ahondar lo suficiente en ella, pero esta idea de que la creación artística, el deseo, la exploración sexual, todos están en el mismo universo. Ujú, La ujú. ficción, porque son un juego. Ujú. Y no Un por juego. un juego quiere decir que es algo superficial. Ujú. O menor. Sí, exacto, tiene que ver más con esta capacidad de entrar en Sí. el juego con gozo, güey, con solicitud, con entrega, con apertura, con curiosidad, con Escucha, con escucha también. con Ujú. vista, con el otro, ya sabes, Ujú. y que los ponga en esa misma dimensión, güey. Entonces, lo que hizo, güey, de el paralelismo entre la creación de una directora, güey, y sus preocupaciones y sus diatribas como a nivel intelectual, al mismo tiempo de la recuperación del cuerpo, cómo corren paralelas esas historias y se mezclan, y al mismo tiempo empiezas a confundir eso con el mundo de Campamento Miasma. Me parece que no es menor lo que está diciendo ahí. Me parece que hay una cuestión también en Jane Schönbrunn, que la hemos visto desde ISO de TV Glow, como de una nostalgia y de un extrañamiento en el sentido de la melancolía por esas épocas en donde todo parecía mucho más sencillo porque Sí. era un juego. Sí, ¿Ya sabes? sí. Porque no estaba complejizado por las responsabilidades, por la sociedad, por lo que te va a pedir el productor, por lo que tienes que ver, por lo que es moral, por no ser misógino, por esa parte en donde probablemente hasta la propia Jane Schönbrunn, güey, estaba tal vez hasta más en contacto con su propio cuerpo, ya sabes, con estas partes que nos van conformando. Entonces, que recuperara eso de ISO de TV Glow y lo pusiera aquí, ¿no? Esa escena otra vez en donde vemos a una niña siendo cautivada por un slasher, güey, ¿no te pegó durísimo? Que ¿Será fue como, yo, güey? sí, que fue, o sea. o sea, que es este pedo como de que ¿cómo le hacemos en la adultez para recuperar algo de eso, güey? Ujú. Para recuperar a esas personas que éramos, güey, para recuperar la ligereza y la apertura y la alegría de poder explorarnos Sí. sin tanto dolor, sin tanto prejuicio, sin tanto Castigo. miedo, sin tanta culpa, güey. Y hay algo de eso, güey, que me parece tan, no sé, güey, o sea, tan hermoso, güey, que me dan ganas de llorar, ¿no? Que me parece tan conmovedor, que me parece tan contestatario. Ujú. Es eso. Ese es el mensaje de Jane para mí. No el hecho nada más si eres una persona queer o no, si te atraviesan ciertas sexualidades o no. Todo eso también existe en esa película. Pero es que tenemos que hacer para recuperarnos. Y es por eso me parece una continuación tan hermosa de ISO de TV Glow, en donde no hay recuperación. Sí. Acá sí hay. Sí. Y hay libertad. Y al final, cuando se para Chris, güey, de esa cama y van caminando las dos, güey, después de que Chris en muchísimos momentos de la película se ve tapadísima, güey, se ve con sus lentes, y en ese momento llena de sangre, güey, ya sabes, van caminando y se meten a esa gasolinera otra vez. El poder que tiene ella, güey, la libertad, el humor, cuando voltea y le dice a Billy como, pues lo seguiremos explorando, ¿no? O sea, diciendo como, pues a partir de hoy, cojo diario, güey, ya sabes. Claro. Güey, ojalá yo, imagínate lo que voy a hacer, pueda
recuperar algo de eso. Yo también lo pienso de esa manera. Créeme que esta melancolía de recuperar a la niña o algo de la niña que eras me ha atravesado cada que se pone la vida difícil, o sea, todo el tiempo, güey. Sí, muy cabrón. Creo que Jane Schonborn tiene como justo estos mensajes, ¿no? En donde o sea, es una directora que tiene 40 años, acá no tiene mucho que cumplió los 40 años, entonces al final son unas etapas que ella creo que va atravesando y que le va interesando dejarnos estos mensajes porque ha sobrevivido a esas situaciones difíciles, ¿no? A la manera muy particular que cada quien pueda llegar a tener, pero ese es el mensaje puro y duro que le interesa transmitirnos. Sí. También, bueno, nada más como para complementar, antes de que avancemos con el final, el mero final, cuando ella por fin se entrega a Little Dead, me encanta esta secuencia en donde va a Little Dead y aparece la novia, ¿no? Y está como de que, no sé qué, y el novio Thor, que además, ay, Diosito mío, Thor. Ya lo verán, sí. Thor es todo un caso, ¿no? Sí. Pero, y que los acaba, ¿no? Sí. Y luego la manager, y luego no sé qué, los y entonces cada vez van más personas, entonces es como, estoy cortándote las distracciones, estoy cortándote todo lo que te estresa, lo que te hace sentir fuera de ti misma, para que tú solo te concentres en ser atravesada. ¿No? Qué fuerte es en este mundo, qué fuerte es en esta vida dejarse atravesar. Soltar para dejarse atravesar. Difícil. Que es lo que decías, ¿no? Que es muy fácil también decir como, pues solo suéltalo, ¿no? Pero hay tanto miedo, tanto dolor, güey, tantas cosas, güey, que difícil es volverse a dejar ir. No, y también como que o sea, por ejemplo, hoy, hablando de mi experiencia el día de hoy, desperté con la mandíbula totalmente entumida de lo que me dormí apretándola. Y me hizo pensar qué tal, o sea, no nos damos cuenta que estamos estresadas hasta que decimos, vamos a soltar, ¿no? Y entonces empiezas soltando y justo cuando empiezas a pensar que ya has soltado lo suficiente el cuerpo, hay otro nivel más en donde dices, no he llegado a ese nivel, no lo he podido soltar. Entonces hay un montón de elementos y distractores y gente y pensamientos y mortificaciones y inseguridades. Escoge qué es lo que te está evitando estar permanecer presente en tu cuerpo, ¿no? Sí. Tengo una amiga que dice que la creatividad viene directamente del placer sexual, ¿no? Y cada vez me dice, es que yo tengo que trabajar mucho, no sé, ¿no? Por decir algo, tengo que trabajar mucho en mi parte sexual de no sé qué cosa, porque yo uso unos términos que yo no entiendo, ¿no? Porque ella trae un nivel, una evolución mental en otro punto de la existencia, pero me dice, porque pues sí, o sea, necesito trabajar mi creatividad, y yo... Wow. ¿Cómo así, güey? Sí. Y entonces ella empieza a desarrollar como esta idea, ¿no? De cómo nace la creatividad desde lo sexual, desde el placer, desde el conocimiento de tu pues esto, tu ser, ¿no? De tu ser. Sí. Y yo así de que, es que yo soy una mortal, güey. Yeah. Yo estoy en la realidad y no me quiero salir, pero no me puedo salir de ella. Claro. Pero también por eso significaba mucho si es demasiado real, puedes apagarlo, ¿no? Pero pues funciona de los dos lados. Claro. Sí, también si no, puedes prenderla, ¿no? Claro. Entonces yo digo, ok, ¿en qué realidad estoy que yo necesito escaparme un poco, ¿no? Tal vez por eso también somos como buscando el hedonismo en cuanto a sustancias, comida, azúcares, sexo, personas, películas. O sea, pues buscamos el placer en todo esto que en el arte, ¿no? En lo que nos rodea, porque pues al final es muy duro estar solamente dentro de tu cabeza en esa habitación, claro, ¿no? Porque creo que también tenemos muchísimas más que estoy segura que disfrutaremos mucho, pero esa que es la principal es difícil, es duro. Entonces, pues mira, yo para cerrar nada más puedo decir que gracias, Jane. Gracias, no te mueras nunca. En serio, neta, que pex con esa mente, con esas ganas, con esa honestidad, con esa vulnerabilidad. Y yo creo que al final a mí lo que me rompe el corazón, pero en un buen sentido, no te pasa como justo de conmoverse, es esta idea como de hagámonos carne y dejémonos atravesar por el deseo. Uh-huh.
Sí. porque no siempre lo tenemos muy presente. No, Hagámonos nuestra carne, seamos carne y sepamos que parte de la experiencia humana es dejarse tomar y atravesar por esos deseos que tan fuertemente a veces intentamos quitarnos. Sí, totalmente. De cualquier tipo, ya sabes. De nuevo, no es una exploración solo de lo sexual entendido como la mayoría de la gente como lo el entiende. acto, ¿no? Exacto. Ajá. Que eso también, por eso me parece que es una película que va a ser compleja de valorar para algunas personas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que muchas veces justo estamos tan desconectadas de nuestro placer y de nuestro cuerpo que tal vez no alcanzamos a apreciar este tipo de mensajes, Claro. ¿no? A mí, personalmente, creo que lo único que me cansó de la película fue la exagerada autorreferencia. Ok. O sea, me cansó un poco, no lo digo de una mala forma ni afectó para nada que me encantara la película, Sí. pero sí debo admitir que me cansó un poco como, o sea, como que yo pensaba, ay, ya deja de decir Chris y di Jane, ¿no? Ya. O sea, pues ya, como que yo decía, bueno, pero entiendo, ¿no? Entiendo esta conversación que ella quería tener, poniéndose en el lugar de Chris, digamos, ¿no? Sí. Y sí, no te digo, no es que haya afectado en mi valor a la película, Sí. solo me cansó un poquito. Fuera de eso, la neta es que creo que se va a volver de culto, totalmente se va a volver de culto. Es de mis películas favoritas de este año, Por sin dos, duda. Sin duda. Y que además, algo que no se me va a olvidar es que el cine de Jane Shovern, vale, hay que escribirlo, güey, porque Sí, se me sí. olvida. Creo que es un cine que hay que revisitar constantemente Sí, para al menos hacer las paces con quien eres, total. quien sea que seas. Sí. No Sí, importa. Ujú. No importa quién. Sí, Sí. Qué fuerte. totalmente. Bueno, Pues bueno. qué qué fuerte. fuerte. Uy, cabrón, Pero güey. qué bueno, qué bueno. Hasta siento que es que nos quedó corto. Pero muy bien. Pues, ¿Tienes algo más que agregar? No, Nada. en verdad, véanla. Yo también estoy de acuerdo que hay mucha gente que sin duda no va a ser una película, no es una película fácil. Sí lo puedo no decir así. no es fácil. No creo, no es una película simple, no es una película que solamente siento que puedas sentarte y decir, bueno, pues X, a ver. Entonces, traten de ¿no? De dejarse Llevar. meter Soltar, bueno, de sí. dejarse entrar, ¿no? Como por la película, que la Atravesar. película entre a ustedes. Atravesar por la película. Y de nuevo, seguramente en México va a durar muy poco tiempo en salas, así que pues si tienen la oportunidad, véanla. Yo quiero volverla a ver. Sí, yo en también. cine. Y pues de mi lado, nada más. No sé si tenemos algo para despedirnos. También algo que no dijimos al inicio, que espero que corten un cachito y lo digan también al inicio para las personas que todavía no ven la película y no quieren spoilers. Sí. Habíamos en el episodio pasado platicado de si valía o no valía la pena pagar tu entrada de cine para verla en cine o verla en cualquier otro lado, ¿no? Ujú. Quiero decir que a nosotras nos invitaron a verla a la premier y a la fiesta, pero solo fue Sam. Yo no pude ir porque yo estaba indispuesta en otro lado, pero estaba de vacaciones en la playa. Envidienme. Pero yo pagué mi boleto para ir al cine sola, Genial. solita, solín. Y qué bien me la pasé, güey. Ay, Digo, a voy mí a me hacer gusta, sí me gusta ir sola al cine. Sí. No es algo que me dé. Ya superé ese miedo en pandemia Sí. y entonces ya no pasa nada. Pero de verdad me encantó gastarme mi varo para Eso. poder ver la película y comerme Claro. mis palomitas y mi icy, güey. Qué Me la rico. pasé re bien. Planazo, güey. Entonces, pero bueno, obvio, ya les habíamos dicho las advertencias, ¿no? Si Sí. no van como con este mood, pues es Puede ser difícil. rara, Puede pero- ser rara y difícil. Pues Pero bueno, nada más quiero, antes de irnos, agradecer una vez más a nuestros Patreons, que es la familia Marzán Alba. Álvarez, Gabriel Alemán, Radamenentil, Fernanda Grod, Den López, Felipe Zúñiga, que acuérdense que cumple años a finales de este mes, Carlos Gallardo, Rafael Cornelio, Yasmín Mejía, Nicole Salazar, Yasmín Bandala, Pau Cuadros, Cristian Cervantes, Daniela Quinn, Arturo Flores, Malinali Ramírez, Emiliano García, Nay Martínez, Alejandro Villalobos, Axel, Diana Valo, Sinfull Static, Fátima Vázquez y Toria Eteron. Y
Pues vamos a hacer un Summer Win el siguiente fin de semana para nuestros Patreons. Entonces esperemos que esté muy padre y muy divertido. Total. Y pues ahí nos veremos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si vieron el video, les gustó, como siempre, porfa, déjenos comentarios, compártanlo. Suscríbanse. Díganle a sus amics que vean la película, por favor suscríbanse. Y pues nada, yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye.